Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario del mes de octubre con los siguientes puntos del orden del día. Aprobación del acta de la sesión anterior. Punto segundo, aprobación definitiva de inventario de camino. Punto tercero, moción relativa a la puesta en marcha de un pacto de Estado en materia de inmigración. Punto cuarto, mociones y urgencias en su caso. Punto quinto, resoluciones de alcaldía. Y punto sexto, ruegos y preguntas. Pasamos al primer punto del orden del día, la aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación el día 13 de agosto de 2018. ¿Alguna aclaración con respecto al grupo político? Sí, bueno, yo quería decirle al alcalde que este pleno se celebró el 13 de agosto y estamos a 25 de octubre. Han pasado prácticamente 2 meses y medio, además de que no se cumple ningún pleno, se cumple con el acuerdo plenario de convocar el primer jueves de cada mes. Siempre llevamos muchísimo retraso, nunca hay formalidad en este sentido. También hay que tener en cuenta que en el documento se incorporan las preguntas de Felipe delante de las preguntas del Grupo Municipal de Izquierda Unida, que somos el grupo mayoritario. Tenemos 4 concejales frente a un concejal que tiene el Partido Popular. No pasa nada, pero si vamos a hacer las cosas bien y hay que hacerlas con el rigor que un pleno requiere, pues ha habido un pequeño confusión a la hora de redactar el acta y poner delante las preguntas que encima se presentaron porque se hizo el favor unos días después, o un día después, o en el mismo día, y se hizo por correo electrónico, ni siquiera en el mismo acto del pleno. Entonces, no es más nada, sino para que se tenga en cuenta que eso no tiene mayor importancia, pero sí quiero que se haga contar si se admite la modificación y si no se admite tampoco nos preocupa, porque en este caso tampoco es algo trascendente, es una cosa de formulismo. ¿Solicita que se modifique? Sí, lo solicitamos, pero como nunca nos aceptan nada de lo que solicitamos, lo decimos, lo recogen acta, y si se solicita se cambia, y si no, pues por lo menos el Grupo Municipal de Izquierda Unida ya lo ha recogido en el acta la cuestión. Y ahora también quería hacer un hincapié, que esto sí que es importante, porque esto es la dinámica que ha llevado el equipo de gobierno y especialmente el alcalde los últimos 4 años, y es que todos los plenos preguntamos a Izquierda Unida y no nos contestan nunca. En el último pleno, aquí aparece como que el alcalde pidió a los grupos políticos que se ausentase por el problema de la enfermedad de su madre, del problema que tenía su madre, y sin embargo fuimos nosotros los que, viendo la situación, dijimos que entregábamos las preguntas por escrito y que no tuviera ningún inconveniente. Le hicimos nosotros la instancia, pero es más, no ha habido tiempo suficiente en 2 meses y medio para contestar las preguntas de la oposición. Es que son 4 años sin contestarnos, y entonces nos parece que en 2 meses y medio ha habido tiempo suficiente. Nada más, y votamos el acta sin ningún problema. ¿A ti sí te han contestado? Igual que tú. Bueno, No, hay que decir, igual, como no tienen nada legal, es que a lo mejor te habían contestado por escrito. porque ese es un tema más luego en preguntas que modificaciones de las actas, pero bueno, tampoco pasa nada, porque se comente. El 13 de agosto se celebró el pleno, efectivamente corresponde el 11 de octubre, y una vez que lo íbamos a hacer casi próxima a su fecha, estaba usted de vacaciones fuera. Entonces decidimos aplazarlo para que se pudiera celebrar el pleno. Por favor, no interrumpa y no empecemos. Entonces, como estaba usted de viaje por ahí, en cualquier sitio, no sé, pues decidimos aplazarlo.
No se hizo la próxima semana porque estaba el secretario pendiente de confirmar las alegaciones y de resolverlas para llevarlas a este pleno. Por lo tanto, se ha hecho cuando hemos podido, después de suspenderlo por lo que le estoy diciendo. En cuanto a las preguntas, nadie ha dicho no le contesta. Yo creo que en los plenos contestamos todas las preguntas que ustedes nos hacen. En la medida que podemos, porque nos interrumpe continuamente, pero en la medida que podemos le contestamos todos los plenos. En este plan, según dice la ley, las preguntas se contestan por escrito o se contestan en el próximo pleno, y es lo que vamos a hacer, contestarlas en el próximo pleno. El orden de las preguntas creo que ha sido un error a la parda. Lo mismo da que estén primero las de Izquierda Unida que las de Partido Popular. Simplemente el funcionario que ha grabado las páginas del pleno, pues ha grabado primero la suya y después la suya. Pero vamos, se le van a contestar por el orden, se contestarán primero a usted y después se le contestará al Partido Popular. Bueno, se aprueba el acta con esta modificación. Sí. Alcalde, vamos a proceder a la modificación de esa cuestión de, como se ha seguido siempre, el orden cronológico, pues que la presento primero, se le pongo primero de Izquierda Unida. Está cerca, ¿verdad? Segundo punto del orden del día, aprobación definitiva del inventario de caminos. El inventario de caminos, como ya sabéis, se aprobó por pleno de forma provisional. ¿Hemos votado o no? Estamos de acuerdo con la modificación, pero no se ha votado. Hemos dicho que sí, pero no se ha votado. ¿Voto a favor? La aprobación del acta. El punto segundo, aprobación definitiva del inventario de caminos. Como sabéis, el inventario de caminos se aprobó de forma provisional en el pleno de junio, pendiente de las alegaciones, y se han presentado dos alegaciones, y una vez revisadas se llega al siguiente acuerdo. Primero hay un informe de Secretaría que dice lo siguiente: de acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante providencia de fecha 17 de octubre del 18 y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto de 18 de septiembre, en relación con el expediente para aprobación del inventario de caminos rurales del municipio de Belmez, se emite el siguiente informe. Por acuerdo plenario de fecha 28 de junio del 18 se aprobó inicialmente el inventario de caminos de titularidad municipal, publicándose el anuncio de aprobación inicial en el tablón de anuncio del Ayuntamiento y en el BOC número 134 del 13 de julio del 18. Durante el plazo de información pública se han presentado dos alegaciones formuladas por don Jesús del Rey Solano, registro de entrada número 3725 de agosto del 18, y por don Eliseo de Jesús Pérez Motiño, registro de entrada número 3726 de 14 de agosto del 18. Fundamento de derecho. En puridad, la aprobación de un inventario de caminos carece de regulación específica, por lo cual se ha tomado como referencia analógica la normativa del procedimiento general de aprobación de ordenanza y respecto del contenido, la prevista para el inventario de bienes de las entidades locales. Dicho esto, procede a informar las alegaciones formuladas antes de procederse a la aprobación definitiva del referido inventario. Primera, respecto a la formulada por don Jesús del Rey Solano, registro de entrada tal, dicho anteriormente, a la vez que solicita que se le indique la fuente documental de la que se han obtenido los referidos planos 3 y 3A, planos de caminos forestales, solicita que se elimine del documento del inventario de caminos de titularidad municipal de Belmez dicho plano, o en su defecto se elimine del mismo cualquier referencia al camino designado como CN 5020 al discurrir el mismo por terrenos privados de mi propiedad. Pues bien, al respecto cabe señalar que a requerimiento de este Ayuntamiento desde la Delegación Territorial de Córdoba, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se nos remite con fecha 9 de enero del 18 escrito adjuntando cartografía de los caminos que atraviesan los montes públicos de este término municipal, base documental que se ha trasladado sin más al inventario que ahora se trae a aprobación. Al respecto, entendemos que la propia denominación del documento técnico, es decir, inventario de caminos rurales del municipio de Belmez, permite la inclusión no solo de los caminos de titularidad municipal que constituyen la parte esencial del documento y sobre la que se entra de lleno con rúbrica, PER y en descripción específicos para cada camino, sino también de otras vías de titularidad ajena al Ayuntamiento, como ocurre con las carreteras, con las vías pecuarias o con los demás caminos rurales, como es el caso de los remitidos por la Consejería y que motivan la alegación. En consecuencia, nada obsta que se mantengan en el inventario los caminos rurales que la Consejería ha remitido como de su titularidad, y por ello debe desestimarse la alegación formulada, entendiendo que el alegante podrá hacer valer sus legítimos derechos ante la Administración autonómica. Se le debe remitir copia de la información que solicita.
Respecto a la formulada por don Eliseo de Jesús Pérez Motiño, registro de entrada del 27-26 de agosto del 18, muestra su disconformidad a la inclusión en los planos alimentarios del camino de la Zogue, Belmez 023, en el trazado que discurre por las parcelas 230, 35, 36, 37, 41, 43 y 44 del polígono Sal, de su propiedad. Como soporte documental aporta escritura de propiedad de la finca Fuente Blanca, donde no aparece mención del camino, y plano de Sigpar, en el que aparece en verde el tramo de cultivo coincidente con el camino. Sin entrar en detalle, resumidamente considera que el camino no es de titularidad municipal, sino privada. Entiende esta Secretaría de Intervención que el Ayuntamiento dispone de documentación para mantener la asistencia del camino y su inclusión en el inventario con el mismo criterio seguido para el resto del camino. Aunque sin entrar a valorar la cuestión concreta de la titularidad dominical, habida cuenta la documentación aportada por el alegante por simple prudencia, se evitaría en su caso el recurso contencioso administrativo y posibles efectos suspensivos que afectarían a todo el inventario. Se sugiere la exclusión del camino de la Zogue Belmez 023, lo cual no afecta en modo alguno a la posibilidad que tiene el Ayuntamiento de investigar dicho camino a través de un expediente específico de investigación, que de resultar favorable conllevaría su inclusión en el inventario. Documento, dicho sea de paso, abierto a este y a cualquiera otro expediente de que pudiera resultar acreditada la existencia del camino municipal. Una vez leído el informe de Secretaría, la propuesta de alcaldía es la siguiente. Visto que por el acuerdo plenario de fecha 28 de junio del 18 se aprobó inicialmente el inventario de caminos, vista la publicación del anuncio de aprobación inicial en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el BOC número 134 del 13 de julio del 18, visto que durante el plazo de información pública se han presentado dos alegaciones formuladas por don Jesús del Rey Solano y por don Eliseo de Jesús Pérez Motiño, visto el informe de Secretaría de Intervención de fecha 19 de octubre del 18, vista la normativa de bienes de las entidades locales del artículo 49 LBRL, y así como además de generar aplicación, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, desestimar la solicitud de don Jesús del Rey Solano, manteniendo los planos 3 y 3A el camino denominado TN 5020, de presumible titularidad de la Administración Forestal, según información remitida por dicha Administración al requerimiento del Ayuntamiento de Belmez. Segundo, estimar la solicitud de don Eliseo de Jesús Pérez Motiño a los solos efectos de excluir del inventario de camino de titularidad municipal el denominado Camino de la Zogue, BEL 023, sin perjuicio de que el Ayuntamiento de Belmez pueda ejercitar las prerrogativas y acciones que prevé la normativa de bienes de las entidades locales de Andalucía. Tercero, aprobar definitivamente el inventario de caminos rurales del municipio de Belmez, que incluye catálogo de caminos municipales con el siguiente detalle. Y aquí está el detalle de los caminos. Entonces, como ya se ha hablado en la comisión, desestimando las alegaciones de Rafael del Rey Solano, del Rey Solano, lo que se pretende es, una vez que se comprueba, según los informes de la Consejería, que el camino es de titularidad de la Administración, incluirlo en el inventario de caminos públicos con el siguiente añadido, que ya se ha hecho referencia en la comisión, añadirle sin perjuicio de que el Ayuntamiento de Belmez pueda ejercitar las prerrogativas y acciones que prevé la normativa de bienes de las entidades locales de Andalucía, desestimar la solicitud de don Jesús del Rey Solano, incluyendo el camino dentro del inventario de caminos rurales del término municipal de Belmez, y desestimar la alegación y estimar, la alegación hecha por don Eliseo de Jesús Pérez Motiño y excluyéndolo del inventario de caminos, o con la obligación de abrir un expediente de investigación que nos aclare si realmente el camino es de titularidad municipal o camino público, o realmente, como él alega, es de su propiedad y no existe camino en dicha finca. ¿Qué lo mira? Sí, nosotros en la comisión hemos estado haciendo hincapié sobre la primera alegación que corresponde a Jesús del Rey y que hace referencia al camino CN 5020 que el Ayuntamiento acepta como presumible titularidad forestal, y nosotros desde Izquierda Unida hemos dicho en la comisión que sabemos que el camino no es presumiblemente de la Administración Forestal y que el camino es público y es del Ayuntamiento. Entonces, creemos que el alcalde ha aceptado como bueno un escrito sin pedir documentación alguna que acredite que la Administración Forestal es titular de ese bien. Entonces, entendemos que en este inventario se va a reconocer un camino con una titularidad presumiblemente que no es nuestra. Se va a incorporar
ese camino sin que se acredite la titularidad del bien municipal. Nosotros en ese punto hemos discrepado bastante y gracias a la intervención de Izquierda Unida en la comisión se ha aceptado que se ponga una coletilla en ese punto para no paralizar el expediente de aprobación del inventario de caminos, que se incluya una coletilla que se había incluido en el anterior, pero en este no, habiendo dos caminos, uno sí tenía la coletilla de sin perjuicio de que el ayuntamiento pueda ejecutar o actuar o llevar a cabo las acciones judiciales oportunas, y creemos que eso es fundamental porque esa titularidad no ha quedado suficientemente demostrada y nosotros tenemos que ponerlo en este pleno para que así se acredite la postura de Izquierda Unida. Entendemos que en ese camino concreto y en la finca forestal a la que nos referimos, que son cámaras altas, existen intereses precisamente de la parte que se quiere hacer con la titularidad y que no lo ha acreditado hasta el momento de ese camino, porque está la sociedad de cazadores, todo el tema de los caminos que se firman anualmente, y hay unos intereses concretos para una parte concreta de la población, y nosotros pensamos que ese camino es público y tendría que ser el ayuntamiento y no la Junta de Andalucía la que conveniara el uso del mismo, no al revés. No que nosotros dejemos el uso de ese camino en manos de la Junta de Andalucía cuando la titularidad del bien es municipal. Porque a ese camino tiene derecho de uso y disfrute toda la población de Belmez y no solamente un colectivo reducido que tenga con la Junta un convenio específico, un convenio concreto para desarrollar la actividad, en este caso cinegética, allí en Cámaras Altas. Por lo tanto, lo único que nosotros hemos dicho y nos han aceptado en la comisión es que incorporaría, el alcalde ha dicho que no hay ningún problema y así lo ha recogido el secretario, de incorporar esa coletilla que dice sin perjuicio de que el ayuntamiento pueda llevar a cabo las acciones judiciales para reconocer la titularidad del bien a favor nuestro, a favor del ayuntamiento. Y por en otro orden de cosas, sí queríamos que se quedara bien claro porque también lo hemos hecho constar en la comisión, y es que el tema de camino, el inventario de camino es un tema bastante importante, nosotros lo tomamos en serio y creemos que además debería de aparecer en el acta del pleno, o al menos, por lo menos, si nadie lo hace constatar, que lo refleje el Grupo Municipal de Izquierda Unida, que en el inventario debería de figurar una cláusula que dijera que este inventario de caminos está abierto a posibles incorporaciones de otros caminos que, una vez investigados, ¿lo pone? Lo pone, perfecto. Pues si está en el camino, si está en el inventario, perfecto. Nosotros, esa era una de las cuestiones que teníamos que hacer hincapié para seguir incorporando, porque según el secretario nos ha dicho que hay 47 caminos y nosotros en la época de Izquierda Unida habíamos hecho un inventario que tenía una relación de aproximadamente unos 65 y no estaban todos. Por lo tanto, si está abierto, pues podremos en un futuro seguir avanzando en este sentido. Y nada más. Si así, nosotros con esas salvedades y con la posibilidad de poder reclamar, en el caso concreto del camino forestal, pues votaríamos a favor si existe esa posibilidad de interponer acciones legales para recuperar la titularidad del camino de Cámaras Altas. Partido Popular. Al ser un inventario, yo creo que no hace falta ni poner la coletilla. Es como si tuvieras un inventario cosa en tu casa y te compras Y lo incorpora. lo tienes que incorporar a la fuerza. Nosotros, lógicamente, pues estamos de acuerdo con incluir todos los caminos y... Lo que pasa es que, Felipe, los caminos no se compran, perdón, sí, los caminos no se compran, están ya históricamente. Por eso es lo que vengo a decir ahora, es que si el grupo de Izquierda Unida hizo un trabajo de 65 caminos, pues que lo traiga y que se incluyan los caminos que sean posibles de incorporar. Está aquí registrado Felipe y lo tienen Por favor, no entres bien en debate entre los dos. Pues No, que que esté es tan aquí. fácil como incorporar los caminos. Que en este inventario de caminos lo que se recoge no es la titularidad, sino decir que son o no son son públicos o no son públicos. Que sea de la Junta de Andalucía o sea del Ayuntamiento, yo creo que es cuando, una vez aprobado el inventario, cuando tienes que entrar a valorar si la Junta de Andalucía dice que es suyo, pues valorar esos caminos y decir, no son de la Junta de Andalucía, son del Ayuntamiento de Belmez, pero no antes de aprobar la titularidad.
Por mi parte. Bueno, vamos a ver. ¿Has terminado? Bueno, vamos a ver. Por favor, mantener el silencio del público. Vamos a ver. Desestimar la solicitud y las alegaciones de don Jesús del Rey Solano no son otras que este hombre, con toda la razón del mundo, porque defiende lo suyo, siempre ha alegado que ese camino no es ni de la administración ni del ayuntamiento, que no es camino público, que es camino de su propiedad porque está en su finca. Y él está en su derecho de reclamar lo que cree que él debe de reclamar. Pero como resulta que ese camino es público, sea de la administración, sea del ayuntamiento. No, pero va una diferencia. Va una diferencia, pero la diferencia es que al propietario de esa finca se le quede claro que ese camino no es de su propiedad, que existe un camino ahí, sea de la administración o sea del ayuntamiento. ¿Vale? Entonces, se incluye dentro de los caminos públicos porque la consejería lo ha demostrado parcialmente con los planos que presenta, o presumiblemente, si es la palabra que hay que utilizar, que ese camino es de su propiedad. Entonces, con esa coletilla que usted dice que se le ha añadido, que no es necesario incluirla, pero que bueno, que tampoco está de más, que tampoco está de más, pero no era necesario tampoco. Es obligación. Entonces, bueno, se incluye porque no pasa absolutamente nada, se incluye tanto en uno como en otro, y bueno, y esa es la cuestión de desestimar las alegaciones. Sobre todo que quede claro que el camino es camino público, para uso y disfrute, como usted dice, de sus ciudadanos y ciudadanas. Camino público, no privado. Pero, Pepe, por favor, recuerda que eso es la teoría. Eso que acabas de decir son frases hechas que suenan muy bien aquí, pero en la realidad la gente no puede pasar por los caminos de Cámaras Altas porque están cortados y por otros muchos caminos del término de Berlín. Entonces, si no sabemos cuál es la titularidad del bien y no lo tenemos reconocido, no podemos aplicar la ordenanza de caminos que tenemos aprobada de la pasada legislatura, porque tú no puedes sancionar a nadie si no puedes acreditarle después que ese camino es tuyo, que es del ayuntamiento. Entonces, al final, cualquier persona podrá seguir poniendo cadenas en los caminos y esto será un inventario que no sirva nada más que para hacernos la fotografía. Y lo que tenemos que crear son herramientas que nos sirvan de utilidad para dar respuesta a las necesidades y a la demanda que están teniendo nuestros vecinos, y es que se quiten las cadenas, que está todo el pueblo con cadenas, todos los caminos. Entonces, si al final estamos en esa dinámica de decir que presumiblemente, que si no sabemos si es nuestro, que si es nuestro, pues entonces hemos avanzado poco en el trabajo que tenemos que hacer. No, por favor, no quiera enredar la situación, que la situación se hace referencia a un solo camino, donde se demuestra que es camino público, ni más ni menos. No enreda la situación porque no está enreosa. A ver si la quieren enredar, pues vamos a enredar. Ni tampoco ustedes hicieron 65 inventarios de caminos, ustedes lo que hicieron una relación de caminos públicos, que son más de 65, pero no hicieron el inventario de 65 caminos. Hicieron una relación de caminos. Con sus mapas, con todas sus georreferenciados, todo correcto, que ha sido un soporte que es muy válido para hacer esto. Un soporte técnico que ha sido una avanzadilla que hicieron los técnicos de la alumnos de la universidad, y creo que, que vamos a votar el han segundo punto. trabajar sobre lo que ya estaba hecho. ¿Voto a favor del segundo punto? Sí, no, vamos a votar porque se va a poder reclamar, claro. Bueno, pasamos al tercer punto, moción relativa a la puesta en marcha de un pacto de Estado en materia de inmigración. El Partido Socialista presenta una moción en relación en materia de inmigración, como digo, y se presentan también una serie de enmiendas que se presentan en el Pleno de Diputación y que son aprobadas por todos los grupos políticos. Por lo tanto, cuando se vote, se votará lo que es la moción, más las enmiendas que presenta precisamente la expresión del Partido Popular para que se añadan a la moción. Entonces, la moción, como ya digo, yo creo que leer todo esto es absurdo, es debido a los problemas que existen en referencia a la inmigración, la falta de coordinación entre las administraciones, las autoridades y el gobierno, y de lo que se trata de hacer un pacto de Estado donde se involucren todas las administraciones en este tema tan delicado. Por lo tanto, voy a leer lo que son, si nos importa, lo que son los acuerdos con las enmiendas que se presentan.
presentaron y se aprobaron por el resto de partidos en Diputación. Los acuerdos son los siguientes: instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que a su vez inste al Gobierno de la Nación a poner en marcha un pacto de Estado en materia de inmigración, con la participación de las comunidades autónomas, los ayuntamientos, la ONG y las fuerzas políticas, que deje al margen la confrontación partidaria para dar respuesta y aportar soluciones al drama migratorio con responsabilidad, coordinación y cooperación, y que incorpore la adecuada atención de los menores extranjeros no acompañados que lleguen a nuestro país, donde se adopten las medidas legislativas que sean necesarias a fin de garantizar el interés superior de los menores en el marco de un plan estratégico plurianual que incluirá entre sus objetivos atender a la integración de los menores extranjeros no acompañados. Segundo punto del acuerdo: instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que a su vez inste al Gobierno de la Nación a solucionar la situación que se está produciendo en las costas españolas de Andalucía desde el verano del 17, agravada en los meses de julio y agosto del 18, y se proceda a aprobar en el plazo más breve posible un programa especial para el traslado y atención a los extranjeros no acompañados de Andalucía hacia el resto de las comunidades autónomas en base a la responsabilidad compartida entre territorios. Punto tercero: instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que a su vez inste al Gobierno de la Nación a recuperar en el proyecto de presupuestos generales del Estado para el 19 el Fondo Estatal para la Integración de los Inmigrantes, conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2009 del 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Punto cuarto: instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que a su vez inste al Gobierno de la Nación a garantizar el interés superior de los menores, siempre con estricto respeto del derecho internacional, en especial las disposiciones pertinentes de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, en los casos que procedan de acuerdo a las normas de protección de menores, para favorecer el retorno asistido de los menores al seno de su familia. Las enmiendas que se aprobaron también por el resto de partidos políticos son las siguientes: la Diputación de Córdoba insta al Gobierno de España a que específicamente colabore con el Gobierno de la Junta de Andalucía en materia de inmigración para que se lleven a cabo planes especiales de atención a la saturación que están sufriendo los centros de menores en Andalucía. Punto segundo: la Diputación de Córdoba reconoce públicamente la labor realizada por la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado e insta al Gobierno de España y la Unión Europea a cambiar el enfoque de la política migratoria, incidiendo en la colaboración y la cooperación para el desarrollo integral de naciones y pueblos, tal y como lo establecen los artículos 55 y 60 de la Carta de Naciones Unidas, garantizando así la no violación de derechos humanos en la frontera y gestión de flujos migratorios. Punto tercero: la Diputación de Córdoba insta a la Junta de Andalucía que de manera inmediata inicie los trámites necesarios para elaborar un informe que analice los problemas de saturación y la falta de recursos que han sufrido y sufren actualmente los centros de menores de Andalucía, para dotar de los profesionales necesarios estos centros y adecuar otros, evitando así la saturación incluso del triple de capacidad que están soportando actualmente. Punto cuarto: la Diputación de Córdoba insta a la Junta de Andalucía a elaborar de forma urgente e inmediata un plan específico de transición para menores extranjeros no acompañados tutelados que le ofrezcan apoyo y orientación en su proceso de transición a la vida adulta a nivel personal, social, laboral, económico y de emancipación. Punto quinto: la Diputación de Córdoba insta a la Junta de Andalucía a fomentar el aprendizaje del castellano de los MENA a través de los programas específicos de los centros de menores. Punto sexto: la Diputación de Córdoba reconoce públicamente la labor desinteresada que realizan las ONG, que colaboran y ayudan activamente en su gestión y el desarrollo de estos MENA, e insta a la Junta de Andalucía a colaborar y establecer protocolos de colaboración con entidades para una mejor coordinación de las ayudas. Punto séptimo: la Diputación de Córdoba se pondrá a disposición de las administraciones competentes para colaborar de forma activa, cumpliendo el principio de colaboración entre administraciones para evitar, en la medida de lo posible, situaciones de vulnerabilidad de estas MENA en la provincia de Córdoba. Punto octavo: la Diputación de Córdoba insta al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía a la revisión de los procedimientos administrativos jurídicos de atención a los MENA, entre otros, evitar el retraso en la declaración de desamparo, agilizar los trámites de gestión del permiso de residencia sin permitir bajo ningún concepto que puedan llegar a la mayoría de edad en situación administrativa irregular, impulsar desde la Junta la solicitud de la nacionalidad española de aquellos y aquellas MENA que cumplan los requisitos para ello, o solucionar las disfunciones que se producen en el sistema de protección durante los fines de semana para el correcto ingreso de los menores en el centro de protección. Punto noveno: la Diputación de Córdoba insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que a su vez insta al Gobierno de la Nación a garantizar el interés superior de los menores, siempre con estricto respeto de
del derecho internacional, en especial a las disposiciones pertinentes de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña en los casos que proceda de acuerdo a las normas de protección de menores, favorecer el retorno asistido de los menores al seno de su familia. Punto 10. La Diputación de Córdoba insta al Gobierno de España a abordar la inmigración como una cuestión de Estado, llevando a cabo una política que garantice que los flujos migratorios lleguen a España de forma irregular, legal y ordenada, y una política que esté basada en la cooperación global con los países de origen y de coordinación con la Unión Europea para que se les ofrezcan nuevas oportunidades en sus países. Punto número 11. La Diputación de Córdoba insta al Gobierno de España a la inmediata aprobación del Real Decreto anunciado, por el que se destinarán 40 millones de euros a las distintas comunidades autónomas para hacer frente a las necesidades generadas por el incremento de menores extranjeros no acompañados y que están bajo la tutela de dichas comunidades autónomas. Dar traslado de estos acuerdos al Parlamento Europeo, a la Administración, a la Junta de Andalucía y a los grupos políticos del Parlamento de Andalucía. La moción, evidentemente, y en la comisión se nos ha dado traslado de que hay una enmienda a la moción que se va a presentar también, y entendemos que sí, porque entre otras cosas esta moción ha sido aprobada por todos los grupos en la Diputación Provincial, Ciudadanos, PSOE, PP, Izquierda Unida y Ganemos. Entonces, todas las fuerzas políticas la han votado a favor y, lógicamente, nosotros vamos a poner nuestro granito de arena aquí en el mes, todos los grupos políticos, para que porque esto no deja de ser un manifiesto de buena voluntad que llegue a donde tenga que llegar para que se tomen las medidas en ese sentido, porque hace falta regular esta situación, y no solo hacer la foto fija del día y el titular, sino que luego hay que dar respuesta a las necesidades que esas personas tienen cuando llegan a nuestro país e intentar pues ser lo más solidarios posible dentro de las posibilidades que tenemos. Pero todo eso, desde luego, pues con algo más de cordura, de rigor, de seriedad y de fondo y recursos para poder atenderlo, porque luego ya sabemos que hemos visto ya a varios políticos que van a esperar el momento para echarse el asunto, pero todas esas criaturas se quedan allí en la calle sin nada. Entonces, bueno, nosotros vamos a votar para que se contemple la parte más solidaria y la parte más humana del texto, ¿vale? Partido Popular. Partido Popular, lo mismo que ha dicho Izquierda Unida, esperamos que pase de papeles a los hechos y que sea una realidad lo que en esta moción se recoge. En esta moción, como en la enmienda que se presenta. Esperamos que el tema de la inmigración esté un poco más regulado, más controlado y que esas personas pues entren con todo el derecho que tengan que entrar. Voto a favor. Pasamos al punto cuarto, mociones de urgencia en su caso. ¿Hay alguna moción de urgencia entre algún grupo político? No. Pues pasamos entonces al punto número quinto, resoluciones del presidente. ¿Alguna pregunta? Queríamos saber el decreto 107 que hace referencia a una factura. Bueno, que es una factura Que el alcalde aprueba con urgencia para pagarla. Pues sería bueno porque se averiaron los aires del gimnasio, se averiaron este aire acondicionado y otro aire por ahí. Son facturas de mercado, la cámara de mercado. Entonces, bueno, como había que hacerlo con urgencia porque nos estaban reclamando y además era cierto que en el verano hacía mucho calor, tanto en el gimnasio como aquí en el salón de plenos, pues se tuvieron que comprar. Yo creo que toda la facilidad del mundo para que se les pagaran de la forma más. Y bueno, creo que a la fecha está sacada esta deuda con esta factura. Vale. Y la factura, hay otro que es el decreto 109, que es la aprobación de otra factura. Normalmente este tipo de cosas se hacen en comisión de gobierno y cuando las vemos aquí es que hay más celeridad. De hecho, hemos visto algunas facturas como la que se pagó el 11 de julio, que todavía... Por eso queremos saber muchas veces cuando aparece sin... Son
solamente aparece la aprobación de la factura, La factura, me ha dicho, la factura siguiente. la 109. 109. Esta es una factura de urbanización de la feria para la creación de la feria, de la feria, el día de noche para el día del niño. Luego tenemos el decreto 115 que dice literalmente autorización del aval de Ardepisa. Y queremos que nos lea el literal del decreto o nos da una copia para que sepamos en qué consiste exactamente. Visto que por decreto de 161/2017 se autorizó a aval Ardepisa en sustitución del avalado por decreto 41/2017, vista la solicitud de Ardepisa, registro número 4243 de fecha 21 de septiembre del 18, para nuevo aval según nueva realidad de su actividad empresarial, vista el informe de Secretaría de Intervención de fecha 21 de septiembre del 18, visto los artículos 48 siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto recogido de la Ley de Haciendas Locales, resuelto. Primero, dejar sin efecto el aval autorizado al Ardepisa por decreto 161/17 de fecha 21 de diciembre del 17 por cancelación del préstamo que garantizaba. Segundo, autorizar el aval de este ayuntamiento a la operación financiera planteada por Ardepisa con caja rural vinculada a su actividad empresarial. Las condiciones que un pago corresponde solamente a Ardepisa presentan el siguiente detalle: capital inicial 175.000 euros, duración 12 meses, tipo de interés nominal 2,75, comisión de apertura 0,75. Y tercero, notificar la presente resolución, otras 12 liquidaciones, 2 meses de garantía. Tercero, notificar la presente resolución a Ardepisa y la intervención municipal a los efectos. Cuarto, notificar la presente resolución a la entidad bancaria, lo manda y firma. Es que antes me ha dicho que no ha hecho el pleno porque estaba esperando a que yo viniera en un viaje y estaba en Portugal. Y este decreto y este consejo de administración para aprobar 175.000 euros de una operación de crédito en Ardepisa la convocaron ustedes muy urgente a prisa y corriendo y no tuvieron en cuenta que yo estaba en Portugal. Podían haber esperado 2 días, habían esperado igual que han esperado hacer 3 semanas después del pleno, pero por lo menos esperar a que llegáramos. Los representantes de Izquierda, ya que para no hacer el pleno lo había tenido en cuenta usted que estaba yo fuera, pero para aprobar 175.000 euros de aumentar la deuda municipal, para eso, y digo aumentar la deuda porque los datos que aparecen en el Ministerio de Administraciones Públicas y que ha publicado el diario Córdoba sobre que somos de los 5 municipios que han endeudado más el ayuntamiento en 2017 es precisamente por las operaciones de crédito que en los 3 últimos años se están haciendo los avales que aumentan el nivel de endeudamiento por Ardepisa. Es lo que la gente debería de conocer. ¿Algún decreto más? Sí, el 118, aprobación bases reguladoras de las pruebas selectivas para la provisión de la propiedad de plaza vacante de administrativo. Es que no sabemos esto a qué corresponde. Plaza vacante de administrativo, ¿se jubila algún administrativo? No se hace una evolución interna, de un equipo lo explico. Sí, ese, es para funcionarios. Eso es lo que venía en el pleno. Eso es, la base para eso, únicamente lo otro. Pero eso es información interna, que no va a salir. Es que os preguntamos, porque como solo vemos este enunciado, no sabíamos si es que se iba a convocar una plaza adicional a la de la promoción interna. Bueno, pues perfecto, no tenemos nada más. De contexto, vamos a ver. Celebrar el consejo, estando usted de vacaciones, no es ni más ni menos porque nos pusieron los plazos y había que firmar el documento con la Caja Rural. Yo creo que el Partido Popular estaba presente en el consejo, se le explicó y lo entendió perfectamente. No había cabida a dar más prórrogas y hacerlo más tarde porque había que cumplir. Yo el plazo de la Caja Rural y había que firmarlo, sí. En cuanto al préstamo, no se aumenta la deuda. Creo que si no pudo asistir al consejo se lo podría o se lo debería haber explicado el gerente de Ardepisa. Lo que se hace es que se cancela un préstamo de 150 con una cuota de 30.000 euros y se pide uno de 175 con una cuota de 17. Entonces las cuotas pasan de ser de 30.000 a 17.000 euros. Pero de todas maneras, como esto es un tema de Ardepisa, prefiero que vaya al gerente y lo explique. Pero como está haciendo esa explicación, es que, claro, pero no me van a dejar intervenir. Que se lo explique al presente. Se lo explica al gerente. Ya, pero no voy a poder... Ya le digo que, primero, que es lo que me ha preguntado, se celebra estando usted fuera porque cumplió el plazo para firmar con la Caja Rural. Segundo, no se aumenta la deuda, se reduce porque se cancela
usted da un préstamo, eso le digo que se lo Pero explique. si era una operación a corto plazo, que se tenía que haber pagado en 2016 y la lleva arrastrando 3 años porque no la paga. Perdóneme y no me interrumpa, por Si favor. no la paga, bueno, si no me deja usted hablar aquí, tendré que contarlo en los medios. No hay otra salida. Ha ido muy bien hasta ahora, no construir resolíneas porque... Claro, pero si es que no me deja explicarlo. Cuando Claro. el turno de palabra, por favor hable, que yo no la interrumpo. Estoy diciendo que no se reduce, que no se aumente la deuda, en todo caso se reduce. Pero pues ya le digo que es un caso de pizza o de pizza y el gerente se lo explica detalladamente como se lo explicó al consejero del Partido Popular. ¿De acuerdo? Y no hay otra, no hay otra. Usted lo ve como un aumento de deuda, yo le garantizo que no es un aumento, una reducción de deuda, pero usted lo ve, bueno, cuando lo tenga claro, si quiere hacerlo público como costumbre hacer las cosas, pues lo hace público. Pero le garantizo que no es un aumento de deuda, sino reducción. Claro, pero porque lo dice usted, pero porque usted no deja que participe en los grupos y digan lo contrario. Por favor, estoy diciendo que esto es un lugar de pizza, que lo debatan a la discusión del Consejo. ¿Algún decreto en particular? Quería dar la pregunta. Vale. Bueno, pues pasamos al último punto, que es lo que hay preguntas. Vamos a contestar primero las que tenían. Bueno, primera pregunta. ¿Cómo va la bolsa de empleo? ¿Cuántas personas han inscrito al día de hoy y de cuántos municipios se han desplazado a Belmez para poder contar a los contratos eventuales y o de servicio que ofrece nuestro ayuntamiento en los próximos años? ¿Y cuánto comienza la obligación legal de seleccionar y formalizar contratos? ¿Cuánto cumplirá esta gestión interminable? Bueno, pues digo que la bolsa está elaborada y ordenada por orden alfabético con sus puntuaciones y ahora los personal administrativo está encargándose de ordenarlo según la ordenanza. De los pueblos vecinos y cuánta gente ha venido de fuera, pues no lo sé. Cuando las listas estén publicadas, que serán públicas, pues tienen la posibilidad de hacerse de ellas y bueno, comprobar. Usted misma, que además usted misma se ha encargado de avisar a la gente de fuera para que se apunte en nuestra bolsa, tendrá más conocimiento de la gente de fuera que nosotros realmente no lo sabemos. De la segunda pregunta, con fecha 30 de mayo del presente año se publicaron las bases reguladoras para las pruebas selectivas de una plaza vacante de policía local. Según el texto de estas bases, el plazo de presentación de solicitudes empezaba a contar 20 días hábiles después de la publicación en el BOE. Transcurrido casi 2 meses y medio de la misma, se ha abierto el plazo de presentación para los aspirantes. ¿Cuántas solicitudes hay y cuánto está previsto que finalice el concurso? Yo creo que esto también lo hemos explicado aquí varias veces, que solamente se pueden presentar solicitudes cuando se abra la convocatoria. La convocatoria todavía no se ha abierto. Se abrirá en este próximo mes de noviembre. En el momento que se abra la convocatoria, tendrán un plazo de 15 días para presentar las solicitudes. Y a partir de ahí, bueno, seguir el procedimiento que establecido. Perdón, la plaza se ha convocado, la plaza se publicó, llevamos ya, pues los plazos de publicación sabemos cuáles son, y es que yo creo que las plazas se han pasado ya de largo. Y será una orden de paralizarlo hasta que la alcaldía diga cuándo se tiene que poner en marcha, porque no tiene sentido esto, porque es que los plazos se han pasado de largo, lo dice en la misma pregunta. Le voy a hacer una aclaración. Le estoy respondiendo la pregunta, no podemos entrar en cada debate y cada pregunta porque tenemos aquí 25 preguntas y las que vengan todas. No, si yo Entonces, yo le explico, usted me pregunta y yo le contesto. La convocatoria no se ha abierto, las razones pues las conocemos perfectamente, el equipo de gobierno y tiene sus razones para hacerlo. Abrirá la convocatoria cuando vea el momento oportuno para hacerlo, por muchas razones. Y cuando se abra la convocatoria habrá un plazo para presentar solicitudes y a partir de ahí seguir el procedimiento establecido. Esta del inventario de camino, que bueno, que ya más o menos está Resuelta. el pasado 25 del 17 tuvo lugar el tercer acto público que se celebraba en el Teatro Municipal para informar al pueblo de la gestión económica que está haciendo el gobierno socialista. ¿Por qué ocultó el alcalde del pueblo que el año pasado en nuestro ayuntamiento había incrementado la deuda con los bancos en casi 60.000 euros? Vamos. Yo no sé, creo que en ese momento
ayuntamiento no se había solicitado todavía el préstamo a Ardepinsa. A Ardepinsa se solicitó el préstamo a último del 17 y nosotros hicimos el acto en creo que fue en octubre del 17, entonces no podíamos conocer que Ardepinsa iba a pedir un crédito. Sí, llevamos 3 años solicitando. Este es el tercer año que se no, renova la te póliza. pregunto, por favor no me interrumpa, que le estoy contestando. Que le estoy contestando. Pero eso no influía en la deuda del ayuntamiento. Nosotros, el Ardepinsa pide el préstamo a finales del 17 y usted quiere que yo sepa lo que va a hacer Ardepinsa en octubre del 17. Pues no lo puedo saber, ¿qué quiere que le diga? No puedo saberlo. Pero ya le dije y se lo expliqué que la deuda global del ayuntamiento, esto se refiere a la deuda viva, es decir, la deuda con los bancos. La deuda con los bancos aumenta porque el ayuntamiento avala a Ardepinsa, pero quien paga el préstamo es Ardepinsa. Y quien pide el préstamo a Ardepinsa no lo pide el ayuntamiento. Sin embargo, cuenta como deuda al ayuntamiento y por eso se incrementa la deuda viva con los bancos. Pero ya le hice mención en el pleno pasado que la deuda del ayuntamiento global se ha reducido en un 50%. Usted decía, y no se hacía caso de los papeles que yo le enseñaba, le dije que fuera el secretario y el secretario le daría información, cosa que todavía no he hecho. ¿Cuándo va a facilitar a los grupos de la oposición los datos del informe de auditoría del PTL? ¿Por qué nos dijo el pasado 3 de agosto a la concejala de Izquierda Unida, María del Carmen, a mí que estos trabajos aún no estaban terminados y sorprendentemente comprobamos que hace casi un mes exactamente, el 11 de julio del 18, el alcalde había decretado el pago de 2 facturas a las empresas dentro del estudio de materiales y control de obra, SL y Ardepinsa, ambas adjudicatarias de la realización de la auditoría que nuestro grupo político viene demandando desde el inicio de esta legislatura. Vamos a ver. En primer lugar, cuando se solicita la auditoría, se nos manda el informe. Ese informe lo revisa nuestros técnicos. En los técnicos hay una serie de deficiencias que se vuelven a mandar. Una vez que la auditoría está en poder del ayuntamiento, se le manda al abogado. El abogado está estudiando el caso y en un plazo muy corto, me ha dicho, tendrá las conclusiones. Me reuniré con él y una vez que tenga las conclusiones, si a mí me satisfacen, porque creo que sí, porque es un abogado que la está viendo, me satisfacen, pues daremos los pasos que tengamos que dar. Por supuesto, haya lo que haya, a favor o en contra, el ayuntamiento no va a permanecer pasivo ante una injusticia que se haya cometido por el ayuntamiento de Hermes. Lo he dicho muchas veces y lo sigo diciendo. Me importa 3 narices que esté por medio quien esté, porque yo no dependo de nadie, dependo del ayuntamiento de Hermes. Entonces, cualquier actuación que se haya hecho fuera de la legalidad, por nuestra parte lo vamos a denunciar. Eso está clarísimo. ¿Por qué no le he dado el informe antes? Pues prácticamente se lo podía haber dado hace unos días, no mucho más. Pero usted ha sido muy poco serio en estos temas. En este tema del PTL ha sido muy poco serio. Ha difundido noticias, incluso saltándose la ley de protección de datos, porque ha puesto en el Facebook correos, con los correos personales, con nombre y apellido. Y entonces, a mí me ha demostrado usted que es poco serio en este tema. Este tema perjudica al Ayuntamiento de Hermes, no a mí ni a usted, perjudica al Ayuntamiento de Hermes y hay que resolverlo por las vías legales. Entonces, cualquier actuación que se esté haciendo fuera de lo que realmente se conoce con los datos es perjudicar a este expediente, perjudicarlo. Y usted yo creo que lo está haciendo y lo ha hecho. Por esas razones, cuando yo tenga las conclusiones del abogado y sepa qué es lo que el abogado marca, entonces le diré, mire usted, señora Rubio, esto es el resultado de la auditoría, estas son las conclusiones del abogado y vamos a tirar para adelante con esto, con esto y con esto. Bueno, pues nuestro interés en este sentido, señor alcalde, es más que manifiesto. Llevamos mucho tiempo detrás porque desde el 5 de febrero del 2015 se aprobó una auditoría y van a pasar 4 años y está usted 4 años para hacerla, a base de que me insistió y estuvo 2 meses en la calle, en la portavoz de Izquierda Unida, para que usted solicitara una subvención a la Diputación y se pusiera a hacerlo como había hecho 3 años atrás. Luego vamos a explicar lo que ha pasado en el MINE, que no nos dejará, pero es 3/4 de lo mismo, que deja usted de hacer lo que tiene que hacer y luego cuando llega la hora, pues dice usted que es que la portavoz tiene que denunciar y tiene la obligación y el derecho de hacerlo. Y si alguno de los afectados que usted dice que se han visto afectados por la ley de protección de datos tuvieran algún interés en corregir la situación por los errores que haya cometido la alcaldesa anterior y ahora la portavoz de Izquierda Unida, ya está tardando en denunciar. Si aquí no denuncia nadie hasta la fecha es porque el tiempo va corriendo. Señora Rubio, tengo que seguir con las preguntas, le estoy contestando la pregunta, pero le digo una cosa, sea cual sea el resultado, si el resultado es favorable, al ayuntamiento estamos haciendo limpio porque no hemos gastado 21.000 euros sin necesidad.
Y si es desfavorable, usted sabrá lo que hizo, porque usted estaba gobernando, se lo he dicho 20.000 veces. 20.000 veces se lo he dicho, usted estaba gobernando, usted sabía lo que hizo. No le da nada de acusar a una persona honrada para proteger a sus compañeros de partido en la Junta de Andalucía. Lleva 4 años acusando a personas honradas para proteger a sus compañeros de partido en la Junta de Andalucía. Claro, y me corta usted porque no quiere que yo diga eso. Pero esa es la realidad. Y es que sigue usted acusando a personas honradas, pero no da el paso. Yo cuando tengo documentación que acredita que una persona ha hecho algo en contra de los intereses del pueblo, por favor, señora Rubio, le estoy diciendo... Ya, pero no le interesa, yo lo escucho atentamente. Sí, yo le escucho también. ¿Por qué no me hace usted el favor de respetarme a mí? Porque yo permanezco callada cuando usted habla. Porque no le puedo respetar, porque está contestando las preguntas. La que no respeta usted, que estoy contestando las preguntas del Partido Popular. Le estoy diciendo que usted pregunte y yo le contesto, ni más ni menos. Ya está. No hay debate en cada pregunta, porque todos estamos aquí hasta mañana. Y no es esa la cuestión, es contestar a sus preguntas. Pero entonces, sota caballo y rey. No es sota caballo y rey, es Te mando y luego yo dice, soy... luego dice que no le contesto a las preguntas, pues si no se calla, ¿cómo le voy a contestar? La pregunta del Partido Popular. No recuerdo en qué pleno acordamos la convocatoria de plazas para el ayuntamiento. Vale. No recuerdo en qué pleno acordamos la convocatoria de plazas para el ayuntamiento. Algunas eran promociones internas y todas esas plazas, ¿están todas esas plazas de promoción interna ya asentadas o queda alguna por asignar? Si quedara alguna, ¿qué se está esperando para hacer efectivo? No queda ninguna de momento. La convocatoria por promoción interna es una convocatoria y es la que se va a ejecutar ahora con la base que hemos aprobado ahora por decreto. Y la hemos dado a conocer aquí en el pleno de hoy. Segundo, ya estamos en el siguiente pleno, tal y como dijo en el anterior, y una vez más pospone hasta mínimo el mes de octubre. Ya venimos acostumbrándonos a, ya que salvo en casos excepcionales, le gusta alargar las cuestiones en demasía, aunque con las elecciones a la vuelta de la esquina estoy seguro de que más de una de estas cosas saldrá. La pregunta es, ¿cuándo aprobaremos el convenio colectivo ya debatido y acordado con los trabajadores? Bueno, pues el convenio colectivo se ha solicitado a Hacienda Local una RPT, una regulación de puestos de trabajo. Y estamos esperando, ya nos han pedido documentación, estamos esperando algunos criterios generales de la RPT porque son necesarios, sobre todo en el ámbito económico. Una vez que tengamos estos criterios, pues daremos a conocer ya el acuerdo marco y lo llevaremos a pleno antes a los sindicatos para que lo estudien y lo valoren y posteriormente pues será traído al pleno para su aprobación. ¿Para cuándo se espera licitar el arreglo del asfalto del polígono industrial? No sé, ¿realmente a qué te refieres con esa pregunta, Felipe? Que si se da el asfalto alguna vez o se va a dejar, porque es lo que he repetido en muchos plenos, que si queremos hacer del polígono o del pueblo un motor de desarrollo, lo primero es tener la infraestructura necesaria y arreglar para que seamos un motor de desarrollo. Mientras que el asfalto esté como está y muchas de las instalaciones estén como están, va a ser bastante difícil. Del polígono se va a faltar ahora únicamente lo que es la entrada o la salida a la calle Córdoba, a la carretera Córdoba por el polígono, y se va a preparar la calle intermedia del polígono, la que está de tierra entre las traseras de la nave. Eso de momento lo se va a arreglar. Nos gustaría arreglar mucho más. Y la calle Córdoba hasta Esa es una de las... Esa principalmente por lo que me refería, que la tapa esa mismo... La tapa ya me he dicho en casa. Ese es lo que se va a arreglar. Y luego lo que es la trasera de las naves, arreglando lo que es la calle central. Punto número 4. ¿Se pretende acometer algún proyecto en el antiguo consultorio médico? De momento no. De momento la inversión que se necesita para terminar el consultorio médico es aproximadamente de 500.000 euros, donde el ayuntamiento solamente podría utilizar los planes provinciales con esa cantidad. Y creemos que es necesario acometer otras obras de más importancia dentro del municipio, como es lo que estamos haciendo, el arreglo de calles, para que, bueno, es una verdadera pena que el consultorio esté en la situación en la que está, mientras no tengamos un taller de empleo o tengamos alguna otra financiación, que debe ser bastante ajustada, porque incluso ni en los bienes entra ese tipo de obra. Entonces, de momento,
hasta que no podamos utilizar por lo menos parte, si en alguna vez podemos utilizar parte de los planes provinciales, invirtiendo y adecentándolo de alguna manera, por lo haremos. De momento no hay previsto ninguna actuación en ese edificio. Bueno, esta ya la hemos empezado, que son las obras de semipeatonalización del entorno viario del ayuntamiento. Hay que recordarlo, es de 3 meses y medio que termina el 31 de diciembre, y pasado este plazo las penalizaciones para el empresario son bastante abultadas. De momento lo que tenemos como finalización de estas obras es la calle Córdoba y calle Pedroche, que van con el programa financieramente sostenible, y los otros son de planes provinciales. Los planes provinciales tenemos para ejecutarlos en el 2019. Entonces eso, aunque no se haga dentro de ese plazo, que se intentará, pero vamos, ese no peligra por lo menos que no se termine en su plazo. Esta sí hay que terminarla antes del 1 de diciembre, lo que es calle Córdoba y calle Pedroche. En cualquier caso son 3 meses. De las 3 fases, 3 calles son 3 meses. Sí. Cada vaca con su toro, como se dice en el argot taurino. La 5. Se pretende acometer en algún momento la alarmante despoblación de los últimos años en nuestro municipio. Bueno, la alarmante despoblación, si es cierto, ya lo dije en el pleno anterior, es cierto que hay despoblación, es cierto que hay muchas más muertes que nacimientos y es cierto que hay muchas más altas que bajas en el censo. Eso lo pueden comprobar cuando quieran, y lo tendría que es la funcionaria que lleva el tema. Hay muchas más altas que bajas. Lo que pasa es que, por desgracia, hay muchas más muertes que nacimientos. Tenemos una media de edad muy avanzada y, por desgracia, hay más muertes que nacimientos. Pero sí es cierto que hay más altas que bajas. Eso es cierto. En cuanto a la despoblación, es un tema que no afecta solamente al municipio de Bermea, afecta a toda la comarca. Y es cierto que desde la Mancomunidad, desde el Grupo de Desarrollo y ahora incluso de Diputación, la Federación Española y la Federación Andaluza de Municipios están tomando carta en el asunto, que solamente se resuelve con un buen plan de empleo que esté gestionado y administrado desde la misma Andalucía, no hacer agua, porque los municipios es difícil que venga una empresa que genere empleo de poco rato, y la mentalidad empresarial hay que irla cambiando poquito a poco hasta que nos adaptemos a los recursos que tenemos, que no son otros. Y sí es cierto que la Federación Andaluza de Municipios, la Federación Española de Municipios está llevando en serio este problema, porque es un problema de todo el mundo rural. A mí me gustaría estar en la misma asociación que el alcalde de Ciudad, por ejemplo, porque es muy lote. O sea, él por sus medios ha conseguido lo que ha conseguido. El alcalde de Espía también ha bajado, pero es la referencia de la comarca. La referencia de la comarca de un alcalde que lleva 20 y tanto, 30 años, que poquito a poco ha ido haciendo su política de gestión económica maravillosa, y con eso se pueden hacer muchas cosas. Con eso se pueden hacer muchas cosas. Ojalá un alcalde que pudiera estar aquí pudiera estar 20 o 25 años si sabe gestionar el ayuntamiento. Ojalá. Y entonces dentro de 20 o 25 años no lo veríamos. Cada vaca con su toro, como se dice en el argot taurino, pero en Bermés la vaca acostumbra a quedarse soltera. Se contempla habilitar partidas presupuestarias en los próximos presupuestos para la calle Especial Taurino en la próxima fiesta patronal del 19. Pues mira, sencillamente, y vamos, se lo voy a decir muy claro, las corridas taurinas o los festejos taurinos están convirtiendo en beneficio por unos buenos pocos. Gente que vive del toro y que se aprovecha de los municipios y que vienen aquí pidiendo subvenciones para ellos ganar dinero. Con esa política, desde luego, todos los Bermés no va a haber. Y todos los Bermés, para que le cuesten a los ayuntamientos 30, 40, 50 o 60, porque la última vez que se ha ofrecido un empresario en Bermés para una corrida medianamente regular, pedía al ayuntamiento una subvención de 75.000 euros. Entonces yo le dije, ahí tienes la plaza, tienes los músicos, tienes las ambulancias, tienes los trabajadores de plaza, y ahí tienes la plaza. Organiza el festival que quieras. Si gana, gana, si pierde, pierde. Pero el ayuntamiento no espera subvención del ayuntamiento. O por lo menos esas subvenciones están apuntadas. Eso está clarísimo. El ayuntamiento se puede gastar, como se ha gastado en ocasiones, 12, 14, 15, que me llame perteneciente sí, bueno, mientras el pueblo tenga la situación en la que está. Pero bueno, es que para tener un festival medio en condiciones, las subvenciones de los empresarios que piden son de 40.000 euros para arriba. En el parque infantil de la Ermita falta luz. Bueno, ya se ha puesto, ¿no? Se ha puesto la luz. Bueno, sí, claro, o qué raro.
Lo de la bolsa de empleo ya lo contestaba Izquierda Unida. Se van a ordenar por baremación, por puntuación, y se colgarán en el tablón de anuncios para que quien quiera pueda alegar. Es una realidad que la mujer se encuentra en una situación de desigualdad con respecto al hombre en el ámbito rural y que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad entre mujeres y hombres sea real y efectiva, trabajando por erradicar o al menos disminuir fenómenos como la discriminación salarial o la violencia de género. Se da por hecho que este ayuntamiento posee un plan de igualdad, pero como todo, los planes de igualdad deben estar actualizados y adaptados a la realidad social del momento. Desde nuestro partido nos gustaría saber qué medidas se están adoptando desde el Ayuntamiento del MED en materia de igualdad. Como sabréis, la excelentísima Diputación de Córdoba ha puesto a disposición del Ayuntamiento subvenciones para la elaboración de un diagnóstico, una planificación o una evaluación de los planes de igualdad. Se ha solicitado esta ayuda a la Diputación. La solicitud de esa ayuda, además de permitir tener un plan de igualdad actualizado, daba la oportunidad de poder contratar a un técnico en igualdad durante 3 meses, a una jornada de 6 horas donde se podría ofrecer un puesto de trabajo. Si recordará, hubo una persona contratada durante 6 meses para elaborar este plan de igualdad. Este plan de igualdad, el Ayuntamiento de Bermés no tenía plan de igualdad, se solicita la subvención y se elabora ese plan de igualdad. Ese plan de igualdad y una comisión, que además lo presentamos en pleno, hay una comisión donde la concejala de Bienestar Social es la que preside la comisión y por supuesto se está intentando llevar a cabo en la medida de lo posible y dentro de lo que establece este plan de igualdad. Aunque solamente el plan de igualdad lo que hace es establecer lo que es un diagnóstico de la situación del municipio. Nos acogimos el año pasado, cogimos esa subvención, la solicitamos este año cuando salió, como ya se había elaborado el plan de igualdad, de esta forma las diputaciones nos dieron claramente que no nos la iban a conceder porque había pueblos que se habían quedado fuera en el año anterior. Entonces, porque hasta que todos los ayuntamientos elaboraran los distintos planes de igualdad, pues después de realizarlo el año pasado no tenía lógica que fuera porque se nos conceder. Por eso no se tramitó. Por otro lado, son varias las ayudas que se han podido solicitar en materia de igualdad a la excelentísima Diputación de Córdoba durante los meses de marzo, abril y mayo, tales como convocatoria para el fomento del empleo de mujeres con dificultades de inserción social, programa Emplea. Este programa se ha pedido y se está aprobado, se está ejecutando. Convocatoria de subvención a municipios y áreas que desarrollen proyectos, programas y actividades para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. Te viene aquí el plazo de solicitud, se solicitó y se está ejecutando también. Si se ha solicitado alguna de estas ayudas, y haber sido así, ¿en qué estado de tramitación se encuentra? Están solicitadas, aprobadas y ejecutándose. Por último, también nos gustaría saber si hay previsto para el otoño e invierno la posibilidad de que las mujeres puedan reanudar sus clases de manualidades. Se está dando también, ya que han sido varias las que nos han comentado que se suspendieron el año pasado y no han podido ser reanudadas, siendo el único entretenimiento que tienen en las frías tardes de invierno. También se ha montado un taller de manualidades y un taller de costura y se están llevando a cabo estos talleres. En la misma situación que las mujeres se encuentran los jóvenes y de nuestro grupo político hacemos la misma pregunta. ¿Se han solicitado ayuda o subvenciones a la Diputación de Córdoba o a cualquier otro organismo que las otorgue para favorecer a dicho colectivo en el municipio? También se están utilizando y se están solicitando estas ayudas, que son, por ejemplo, su primer empleo, donde han estado contratadas 2 personas este verano. Y bueno, por suerte tenemos una persona encargada del tema de las subvenciones que no se le escapa ninguna. Siempre que José Joaquín, esta persona está muy pendiente del tema y cada vez que hay una subvención nos la hace saber, la tramita, hace las alegaciones, hace las modificaciones que tenga que hacer y es encargado de las subvenciones. No se le pasa nada, lo puedo garantizar. Sabemos que la Diputación abrió plazo de solicitud entre el 5 de mayo y el 6 de abril para el programa Actividades de Ocio y Tiempo Libre de la provincia de Córdoba. Y también nos gustaría saber si se han solicitado ayudas en el ámbito de cultura, como el programa Somos Pueblo, Somos Cultura, subvenciones relacionadas con las artes plásticas y convocatoria para protección y conservación de bienes inmuebles. Aquí tengo que decirte que el programa Somos Pueblo, Somos Cultura son subvenciones muy ambiciosas para proyectos muy ambiciosos, como por ejemplo la obra de Puente de Pueblo, o un tipo de actividades que engloban un cierto movimiento en el sector público y que traen muchas mejoras en cuanto al desarrollo de esa actividad. Nosotros lo hemos pedido, en parte había que hacer aportaciones y tengo que decirte que en muchas aportaciones hemos renunciado porque tenemos que hacer aportaciones importantes como el que en el siguiente. Subvenciones relacionadas con las artes plásticas. Esta es la Fundación Botín. Aquí se solicitó una subvención también para hacer un tipo de actividad al aire libre en lo que es la Vía Verde y tuvimos que renunciar porque la votación del Ayuntamiento era bastante importante. Te puedo decir, no que fuera exagerado, pero de
Entonces nos pareció excesivo. Lo mismo que nos parece excesivo la convocatoria para la protección y conservación de bienes inmuebles del patrimonio histórico artístico de población inferior a 50.000 habitantes, donde se solicita una subvención para el arreglo de la torre de homenaje del castillo, con un presupuesto de 65.000 euros. Esa sí es concedida, pero vamos a tener que renunciar a ella porque la aportación municipal son de 22.000 euros. Y entre otras cosas, que en la situación en la que estamos en el plan de lucha no podemos hacer, no nos permite ese tipo de relaciones. Bueno, preguntas. ¿Alguna pregunta nueva aparte de las que presentaron en el pleno anterior? Sí. Abajo, que me he equivocado, perdón. Tenía que poner punto, vamos, gracias. No, las trampas que abajo. Hay que poner Canti vas aquí, pero como si no el pleno lo cambiamos abajo. Bueno, las preguntas para el pleno de hoy de Izquierda Unida, ¿nos ha dado paso el alcalde o tenemos que esperar alguna...? Ya podemos empezar, ¿no? La primera pregunta es: algunos alcaldes del Guadiato, entre los que se encuentra el alcalde de Belmez, asistieron en la mañana de ayer a una reunión con el secretario de Estado. ¿Puede explicarnos el alcalde qué razones le dieron a ustedes el ejecutivo de Pedro Sánchez, en este caso el secretario de Estado de Industria o de Transición Ecológica, del Ministerio de Transición Ecológica? ¿Qué razones le dio para dejar al Guadiato fuera del cuarto plan de la minería, a pesar de existir un documento en el Parlamento Europeo que dice con meridiana claridad que el Guadiato cumple con todas las condiciones para seguir siendo beneficiario del cuarto plan de la minería 2019-2027? ¿Otra pregunta? Sí. ¿Ha llevado a cabo algún seguimiento el alcalde de los proyectos presentados en el Plan de la Minería 2013-2018? ¿Ha puesto un pie en estos 3 años de gestión en el Ministerio de Industria en los últimos 4 años o ha tenido que esperar a que Izquierda Unida denuncie la exclusión de la cuenca minera del preacuerdo entre el Gobierno y sindicatos para el periodo 2019 y 2027? En esta pregunta quiero recordarle una cuestión, y es que hay un documento oficial que está en registro del Ayuntamiento del día 1 de diciembre del 2014, en el cual nuestro Ayuntamiento, el plan comenzó en 2013 hasta el 2018, y el 1 de diciembre del 2014, siendo yo alcaldesa, llevé al Ministerio 3 proyectos que se registraron allí con un valor de 2.300.000 euros. La suma de los 3 proyectos: uno era por 1.085.000 euros la ampliación del polígono de San Antonio, otro era el laboratorio de la Escuela Politécnica de Belmez y otro era el proyecto de restauración, recuperación y puesta en producción de la escombrera de explotación minera a cielo abierto de la Corte de Cabeza de Vaca. Todas las hectáreas que teníamos compradas a Encasur y que son de regadío para hacer la transformación del cultivo. Todos esos 3 proyectos se llevaron a Madrid, no la petición con la solicitud, sino ya con los proyectos, y nos reunimos para que con la línea de carácter excepcional se pudieran aprobar estos proyectos. En esta legislatura le hemos hecho varias preguntas al respecto. Una de ellas, por ejemplo, el 7 de febrero del 2017, donde le preguntamos al alcalde si sabe el alcalde de Belmez la cantidad total de los fondos MINER que perdió el pueblo de Belmez en el año 2012, cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy suprimió de un plumazo los más de 23 millones de euros que estaban aprobados para la cuenca minera del Guadiato. También le preguntamos al señor Porras si había llamado al Ministerio de Industria en los últimos 2 meses, desde la celebración del último pleno, para interesarse. Lo que quería decir que en el pleno anterior a esta pregunta ya habíamos preguntado otra vez por estas cuestiones. Proyectos presentados al amparo del nuevo plan de la minería 2013-2018 y la línea de carácter excepcional.
¿Cree el alcalde que después de más de 4 años desde que se produjo el cierre de la actividad minera a esta altura seguimos teniendo la posibilidad jurídica de volver a denunciar al Ministerio de Industria? Todas estas consideraciones se las hicimos y no ha habido respuesta por su parte hasta que Izquierda Unida denunció públicamente que esto estaba pasando y que el cierre se echaba encima de este plan, y volvíamos a las mismas, que la comarca se quedaba fuera del otro plan y no había cogido un duro del plan 2013-2018 a pesar de haber unos compromisos políticos. Por lo tanto, la pregunta es, ¿puede explicarnos qué es lo que le han contado en el Ministerio de Industria y por qué, según el acuerdo marco, unos alcaldes dicen que estamos dentro del plan, los alcaldes socialistas dicen que estamos dentro del plan, el alcalde de Peñarroya ha dicho que estaba dentro del plan, el alcalde de Peñarroya, hay un artículo que lo ha visto todo el pueblo, que estamos dentro del plan, y aquí dice que en el ámbito territorial de aplicación, este es el marco que han firmado los sindicatos y el gobierno, podrán ser objeto de la ayuda de proyectos de inversión empresarial que se soliciten, que se localicen en los municipios afectados para la reestructuración y modernización de la minería del carbón, que serán coincidentes con los del anterior marco de actuación 2013-2018 solamente en estas comunidades autónomas: Asturias, Aragón, Castilla y León y Puerto Llano. Por lo tanto, el pueblo debería de saber que no hemos quedado fuera de un plan, que nosotros fuimos como bien saben, fuimos una delegación entre las que se encontraban 3 representantes de nuestro ayuntamiento en Asturias, fuimos a defender, y la intervención que tuvo el alcalde estuvo en la línea de lo que nosotros pedíamos, fuimos a defender esto, aunque consideramos que la intervención allí ha llegado un poco tarde, porque es que a mi juicio y al juicio de cualquier persona, hemos entrado en una dinámica de llegar tarde a una solicitud que tenía que haber hecho este pueblo y esta comarca hace 4 años, desde que presentamos los proyectos en Madrid y que no hemos conseguido que nos lo financien. Otra pregunta. En el pliego de condiciones técnicas para la adjudicación de la obra del adoquinado de la calle Córdoba, Pedroche, Plaza de la Iglesia, se establecía que la maquinaria para el levantamiento de la calzada sería una maquinaria especializada, una fresadora. Eso viene en las prescripciones técnicas, en el pliego. Dice, ¿por qué se están realizando los trabajos tan agresivamente con una retroexcavadora? Es que hay cantidad ya de destrozos en la red de saneamiento y la de alcantarillado. Entonces hay algunas casas ya que están desaguando al agujero roto, y si llueve, pues eso va a ser un problema tremendo, porque se pueden inundar las casas fácilmente. O sea, ya no es solo que se encharque la calle porque solamente tengamos en cuenta las condiciones o las previsiones meteorológicas para suspender la feria mozárabe. Es que hacemos la obra y levantamos las calles, se inundan las calles y ese agua se filtra en las viviendas. La pregunta, por favor. La pregunta es, ¿por qué se ha incumplido el contrato en este sentido? ¿Por qué se incumple? Porque esto era una de las condiciones para adjudicar la obra, porque no le voy a decir que es de los pocos ayuntamientos que ha adjudicado una obra estando en baja temeraria. Ya no voy a entrar en eso. La pregunta, por favor. Le estoy diciendo en la pregunta que por qué se ha incumplido el contrato y no se ha puesto una máquina especializada en lugar de una retroexcavadora. Otra pregunta. Bueno, le voy a hacer otra pregunta, al hilo de esta. Los daños que se han ocasionado en el alcantarillado del Hoyo y, por ejemplo, los que se están ocasionando aquí, imagino que correrán esos costes de parte de la empresa, que son los que lo ha causado. Por lo menos eso, ¿no? O tampoco me vas a decir ese tema. Y luego, ¿tienen pensado, otra pregunta, señor alcalde, ¿tiene pensado una nueva fecha para hacer la feria mozárabe o, por el contrario, ya la van a suspender definitivamente porque sea tarde, porque haga frío, porque tenga previsiones de que llueva o porque se echen otra fiesta encima? Otra pregunta. El pasado 28 de septiembre solicitamos por escrito la copia del informe de auditoría del PTL. ¿Por qué después de un mes? Porque está el documento aquí, este es el documento 28. Si alguien tiene, una persona que tiene algo que ocultar, no se pone 2 meses en la calle. No insiste, no vamos a poner una denuncia. Por favor, la pregunta. La pregunta es,
¿Por qué sigue el alcalde ocultando esta información a la oposición del pueblo? Desde el 11 de julio estamos en octubre. La auditoría se pagó el 11 de julio. El dinero que nos había dado y tiene unos plazos. No hay más preguntas. Tú toca usted responder si quiere responder alguna y si quiere. Yo creo que hasta ahora le he respondido a las preguntas que me ha hecho todos los plenos. Y como No. le he respondido a todas las preguntas No. que me ha hecho en el pleno, los plenos están grabados. Lo puede comprobar. Lo puede comprobar perfectamente. No. Lo puedo comprobar. Si alguna vez no me he contestado es porque he tenido que echarla porque no me dejaba terminar. Claro. Es la única vez. Pues la única ocasión. Los demás le he contestado a todos. Y por supuesto le voy a contestar ahora. Eso es lo que... La primera pregunta es en relación a la reunión del secretario de Estado ayer en Madrid. Vamos a ver. Primero voy a dar mi opinión. Mi opinión es que es una vergüenza lo que está pasando en la comarca. Una verdadera vergüenza. Porque no tenemos unidad ninguna. Aquí vamos, esto es un tira y afloja a ver quién se cuelga las medallas cuando las cosas salen bien. Y cuando las cosas salen mal, en los alcaldes, el Partido Socialista y a quien le dé la gana. Pero la verdad es que aquí vamos, cada uno a lo nuestro, a ver quién consigue más. Usted habrá visto pocas declaraciones mías después de las reuniones. Pocas ninguna, porque me gusta hacerlas cuando tengo las cosas seguras y claras. Por eso le he dicho que no diga los alcaldes, diga el alcalde. Yo no he hecho declaraciones ninguna. Y ahora le explico a usted la reunión de allí. Pero que le digo que es una auténtica vergüenza y así no va y así no irá si no cambiamos de actitud. Porque las cosas no se hacen para conseguir medallas, las cosas se hacen para sacar beneficios para nuestro municipio. No para obtener medallitas, contando paso a paso lo que hacemos. Vamos camino de aquí, vamos a coger el avión, ahora en la puerta, ahora la salida, ahora comemos, y ahora las cosas salen mal y las culpas son de los socialistas. Pues le voy a decir una cosa, las culpas son de los sindicatos, porque los sindicatos son los únicos responsables que han firmado el acuerdo. Si usted ve el acuerdo, los sindicatos no están firmados por nadie, más que por los sindicatos. Los sindicatos han avisado a ustedes que se estaba negociando con el Ministerio un acuerdo, no se lo han comunicado, ¿verdad? En la vida se lo han comunicado. No se lo han comunicado nunca. Y ahora llegan 2 días antes y van a firmar el acuerdo y piden a la carrera que los ayuntamientos hagamos alegaciones. Y las alegaciones se hacen, pues gracias a un partido que se preocupó o no se preocupó, no lo sé, pero gracias a un partido, no a usted, porque usted se enteró a todo lo pasado. Así que no digo usted que gracias al empuje de Izquierda Unida los alcaldes fuimos allí, porque no fue gracias a Izquierda Unida, eso se lo garantizo, que no fue gracias a Izquierda Unida. Pero de todas maneras le digo que la culpa de esto, bajo mi perspectiva, la tienen los sindicatos, que son los que firman este acuerdo. Y lo dejaron fuera en el tercer plan de la minería y lo dejarán fuera ahora en este acuerdo. Lo dejaron fuera antes y nos han dejado fuera ahora. Pero voy a decir más, en el tercer plan, que está usted gobernando, que yo sepa no hubo ninguna movilización, ni se fue a dar jefe de Estado, ni se fue a Oviedo, ni se fue a ningún sitio. Nos dejaron fuera del plan y usted estaba gobernando. Y usted hizo bien poco. Presentó unos proyectos excepcionales que usted ha enumerado, yo los tengo aquí. Son 3 proyectos excepcionales que se presentaron. Proyectos excepcionales que fue una tapadera para callarnos la boca. Nos callaron la boca y usted que estaba gobernando se cayó. Y estos proyectos excepcionales, usted habrá pisado mucho el ministerio, pero estos proyectos excepcionales están aquí en el cubo de la basura, en el ministerio, están en el cubo de la basura. Nosotros sí hemos hecho eso que usted dice, es que el Partido Socialista no pisó el ministerio, es que el Partido Socialista no presenta proyectos. Le voy a decir una cosa, usted sabe que quien lo quitó y quien hizo el mayor recorte de la minería fue el Partido Popular, el ministro Soria. Hizo el mayor recorte de todos los ministerios y nos dejó a los pueblos, a las comarcas mineras sin un duro y sin poder financiar el segundo plan de la minería. Y nos dejó fuera del tercero. Y le recuerdo que estaba usted gobernando, que podía haber movilizado. Seguramente que esos 2 meses que estuve ya haciendo una protesta absurda, la hubiera hecho. Para eso seguramente que no lo hubieran escuchado, casi seguro. Te lo voy a decir más. Cuando el Partido Popular deja el gobierno, este ayuntamiento se preocupa de hablar con el nuevo gobierno para ver en qué situación estaban los proyectos excepcionales y para ver si podíamos estar incluidos en el tercer plan de la minería. Le digo que en julio del 2018 ya presentamos proyectos. Proyectos, aquí están. Que hubo que cambiarlo, porque esos proyectos excepcionales que usted iba a presentar no entraban dentro de la línea de subvenciones del tercer plan de minería, no entraban. Y tuvimos que modificarlo y algunos cambiaron el nombre. Porque el laboratorio de la construcción hubo que cambiarle el nombre, nada más que cambiarle el nombre y hacer otra serie de modificaciones para que pudiera entrar. Esto se presentó en 2017, en julio. Mire usted, aquí tiene los proyectos. El 18, perdón. Uno
Anteproyecto de ¿Qué fecha la recuperación, presentó? perdón un momento. Julio de 2018. Anteproyecto de Lleva 3 recuperación. años aquí desde... Perdón este momento, le estoy diciendo que cuando entró el gobierno socialista, que era el único que nos escuchaba, el Partido Popular sabe usted de sobra que no nos escuchaba. En cuanto tomó posesión el Partido Socialista en el gobierno central, estuvimos moviéndonos para que nos incluyeran en el tercer plan de la minería y para que aceptaran nuestros proyectos excepcionales. Que usted no lo consiguió, por cierto, y este ayuntamiento, este gobierno que está ahora aquí en el ayuntamiento, lo va a conseguir, entrar en el tercer plan de la minería, lo que usted no consiguió, estando gobernando. Pero le digo, y le comento, anteproyecto de recuperación y revalorización de escombreras como parte periurbano de Bermés, Mina Aurora. Anteproyecto de vivero de empresas en el polígono industrial San Antonio de Bermés. Otro proyecto. Un anteproyecto que lo que nos pedía, no nos pedía un proyecto, nos pedía una memoria. Aquí lo tiene usted con sus planos, sus presupuestos y demás. Polígono San Antonio. Esto se presentó en el... Polígono San Antonio, ¿no? Sí, Polígono San No, Antonio. pero los proyectos que había presentado yo son los mismos. No. La ha cambiado, acaba de decir que le ha cambiado la denominación, el nombre al laboratorio, ¿no? Le estoy diciendo anteproyecto de vivero de empresas que van a ubicar en la charca San Antonio. No tiene nada que ver con lo suyo. Pero bueno, si usted quiere decir que es como lo suyo, pues es como lo suyo, que me da igual. que me da igual. No le he oído ese proyecto, Que me da igual. ese es un cambio. Pero le estoy diciendo que ha mantenido lo de San Antonio, ¿no? No, San Antonio le estoy diciendo De la ampliación de San anteproyecto Antonio. de recuperación y revalorización de escombreras como parque periurbano. Aquí, Mina Aurora. Eso es lo que teníamos nosotros en cabeza de vaca, ¿no? Y todo Esa eso. es muy bien, si me da igual que lo tuviera usted o no, ojalá lo consigamos. Y si luego usted quiere decir que gracias a usted, pues gracias a usted lo tenemos en el No, si municipio. yo lo que quiero es que se Pero lo que consiga. quiero- Pero quiero que sepa todo el mundo que lleva ya 4 años eso presentado en Madrid. Lo que quiero ¿Ves decirle, ahora? lo que quiero decirle, que usted no mienta cuando dice que el Partido Socialista ni ha visitado el Ministerio ni ha presentado proyectos, que sí lo hemos presentado. Y lo están haciendo caso, lo que usted no lo hacía. Anteproyecto del Centro de Desarrollo Tecnológico de Agricultura Ecológica en zona de regadío de Bermés. Otro proyecto presentado. 3 proyectos presentados en el 2018 en julio. No me interrumpa, que me está preguntando y yo le estoy contestando. Y aquí están los presupuestos. Centro de Desarrollo e Ingeniería, obra, total de euros 1.400.000. Vivero de empresas 835. Centro de Desarrollo de Agricultura 818. Restauración de escombreras 1.300.000. Esto se ha mandado para que nos incluyan en el tercer plan de la minería. En julio del 18. Mucho antes de saber que no íbamos a entrar aquí. Mucho antes. Y ahora le cuento la reunión. Y tengo que decirle que estos proyectos excepcionales que se mandaron al Ministerio están en el culo de basura. Garantizados. Ayer lo dijeron. En el culo de basura. Eso mediante el gobierno del gobierno del Partido Popular. No sé, a usted que la atendía tanto el Ministerio, si sabrá en qué situación se encontraba con nosotros. Ahora, yo he gestionado 8 años y he conseguido 10 millones de euros. 10 millones han ingresado en este pueblo estando en ahora, si ahora todo lo que se presentó por el otro gobierno lo tiran al cubo de la basura, los 10 con mala millones, cosa. le contesto, los 10 millones de euros, los 10 millones de euros, los 10 millones de euros en un PTL que está cerrado porque usted en su día no hizo las cosas como tiene que hacerlas. Otros 3 millones en una residencia que está ahí muerta de En un risa. juzgado lo debería de Ahí demostrar. gastó usted los 10 Pero ¿por millones qué de no la euros. demostré en 4 años en un juzgado? Ahí Usted no defiende al pueblo porque usted sí sabe que aquí alguien ha hecho algo indebido y ya está tardando en ir a un juzgado. Pero usted le repito aquí delante de todo el mundo que proteja a sus compañeros del PSOE y la Junta de Andalucía. No a mí no me protege usted. Usted a mí no me quiere ni ver. ¿Cómo me va a proteger? Si lo que está protegiendo y lo sabe todo el pueblo ya, los compañeros de la Junta de Andalucía. Igual que ha ido a Madrid y no trae nada. Y ahora le voy a explicar si me permite. Y ahora le voy a decir delante y si no lo diré en las redes Llegamos al sociales. orden por primera vez, señora Rubio. Cállese y no interrumpa. Que le estoy contestando. Yo creo que ha quedado claro todo lo que le he contado hasta ahora. Si usted no lo ve claro, es su problema, no el mío. Pero es su versión. Que no me interrumpa. Claro, su versión. Que no me interrumpa. Mi versión que es la que hay, con documentación. Presentado proyectos en el 2018 cuando cambiamos de gobierno. Y un gobierno que nos ha atendido. Y un gobierno que está dispuesto a incluirnos en el tercer plan de la minería. Si lo va a ver la ciudadanía los proyectos que Bien. traen. Bueno, pues continúo. No hace falta. Continúo. No me interrumpa, por favor. Hay que ver los No me resultados. interrumpa, por favor. Vamos a ver. Cuando se nos avisa, yo creo que los sindicatos que negocian con el Ministerio no cuarto plan, porque no hay cuarto plan, es un acuerdo en una serie de condiciones y para ciertos sectores, no es un cuarto plan. Pero cuando se está negociando los sindicatos este acuerdo, que llevan 2 meses con el Ministerio, que un jueves, a través de un grupo político,
nos digan que se va a firmar dentro de 2 días el acuerdo y que presentemos alegaciones es absurdo. Es absurdo. Fuimos porque tuvimos que ir, porque nos invitó, como socio de ACOM, nos invitó a esa reunión. Pero usted le dijo a todo el pueblo que iba a una reunión muy importante. Me quiere usted Si usted hizo las declaraciones que usted iba a ir precipitadamente a esa reunión. Me quiere no interrumpir. No interrumpa, por favor. Porque le voy a decir otra cosa. En esa reunión lo que se presumía que íbamos a tener era el apoyo de ACOM y el apoyo de los sindicatos, como así ha sido. Mantenemos el apoyo de ACOM y el apoyo de los sindicatos. Eso no quiere decir que los sindicatos, por un lado, negocian y admiten que a Andalucía la dejan fuera del acuerdo y ahora, en una reunión con ACOM, están dispuestos a apoyarnos un día antes de firmar el acuerdo, después de estar negociando 2 meses. ¿Usted se lo ve lógico y razonable? No, yo no, usted no sé si lo ve. Pero usted sí se presentó con que no me interrumpa. Yo no soy la Por alcaldesa. favor, que no me interrumpa. Usted sí se presentó. Le llamo segunda vez al orden. A la tercera me voy a ver en la obligación de echarla del salón de pleno. Usted sí se presentó allí con su delegado sindical, ese que estuvo también aquí en la manifestación que hizo aquí, en la acampada, luego va con usted a otro sitio. Ese es uno de los responsables que tiene responsabilidad dentro del sindicato. ¿Por qué no le informó a usted 2 meses antes, cuando empezaron las negociaciones? ¿Por qué no le informó? Y ahora se lo lleva allí, ¿a qué? ¿A qué se lo lleva? Que no me interrumpa, 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 no se lo digo más veces, que no me interrumpa. Entonces, usted sí se va allí con ese delegado sindical, no sé a qué, porque él más que nadie tenía que estar enterado de todo. Ese y cualquier delegado sindical que fuera, cualquier representante, tenía que estar enterado, no sé a qué se presentan allí. Un día antes de la firma del acuerdo. Un día antes de la firma del acuerdo. En esa reunión, entramos los alcaldes, tuvieron el detalle de recibirlos ya que habían hecho un largo viaje y de pedir su opinión al respecto, lógico y razonable, pero cuando se entra en la reunión que entramos los alcaldes, ahí lo único que ACOM dice, alegaciones de los distintos pueblos, presentamos las alegaciones, justificamos por qué debemos de entrar en este nuevo acuerdo, ACOM muestra su apoyo y los sindicatos muestran su apoyo. Yo digo que los sindicatos muestran su apoyo, lo veo ridículo cuando 2 meses antes consienten que no estemos dentro de este acuerdo, pero bueno, queda muy bien diciendo que apoyan a Andalucía, queda de maravilla. ¿Qué es lo que conseguimos con eso? Pues el apoyo de ACOM y el apoyo de los sindicatos, para que cuando firmaran, incluyeran a Andalucía dentro de ese nuevo acuerdo. ¿Qué es lo que ocurre? Que firman el acuerdo y los sindicatos lo firman. Ahí no formamos parte ni ayuntamientos, ni alcaldes, ni nadie. El gobierno central, y los sindicatos. ¿Quién está en el gobierno central? Perdón, ahora sigo explicando, no interrumpa. No interrumpa, por favor, no interrumpa. Como quien tiene que firmar el acuerdo es el Partido Socialista, como usted dice, el gobierno central y los sindicatos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si hemos mantenido una reunión con ACOM y los sindicatos donde muestran su apoyo, ¿qué nos falta? El apoyo del gobierno central. Por eso, precisamente, al día siguiente fuimos a ver al secretario de Estado. ¿Qué es lo que ocurre? Otra cosa que no nos informan los sindicatos, es que no nos informan. Y por eso ellos admiten que no estemos dentro del cuarto plan. Porque el cuarto plan, el acuerdo porque en el acuerdo es un acuerdo, no es el acuerdo, bueno, es igual. Es un acuerdo que solamente afecta a las empresas mineras y centrales térmicas que cierran en el 2020. Solamente afecta a eso. Si usted lee el acuerdo, lo puede ver perfectamente. Bueno, pero no me interrumpa, por favor. En definitiva, trata de abordar los efectos perjudiciales en que el cierre de las minas de carbón que no continúen a partir del 19. Sí que lo dice claramente. Entonces, ¿por qué los sindicatos nos excluyen? Porque solamente no podemos estar. ¿Por qué luego nos dicen que nos apoyan? Es que no lo entiendo. Es que esta situación no la entiendo, de verdad que no la entiendo. Puede provocar en los mercados laborales regionales con una posible sobrecarga de parados del sector minero. Otra cosa que dice es ayudar a la contratación de los trabajadores desempleados como consecuencia del cese de la producción minera, es decir, buscarle trabajo a los trabajadores que se quedan parados por las minas. Este acuerdo, que no es un cuarto plan, que es un acuerdo, afecta solamente a las empresas mineras que cierran en el 2020 y a las centrales térmicas. Solamente
solamente. Por eso, una vez que nos explican que este acuerdo no puede estar en Andalucía porque deja sus explotaciones, hace 10 años que cerró las explotaciones, no podemos incluirlo dentro de este cuarto plan. Entonces, cuando nos dicen que no pueden incluirlo en el cuarto plan, en este acuerdo marco, cuando dicen que no lo pueden incluir, entonces les decimos que por qué entonces en el 2013, que sí teníamos muchas más posibilidades porque estábamos vendiendo carbón en ese periodo, ¿por qué no nos incluyeron en el 2013? Le presentamos nuestras alegaciones, le dijimos las dificultades que teníamos, le dijimos los dineros que se habían gastado los ayuntamientos en proyectos que luego no sirvieron para nada. Le dijimos que las comarcas no pueden reactivarse en cuestión de 4 años que dura un plan, que necesitan muchísimo más tiempo. Y en ese sentido, el jefe de Estado fue un poco sensible con nosotros y nos dijo presentar proyectos para poder incluirlos en el tercer plan. Pero el tercer plan termina en el 2018, hay que darse prisa. La semana que viene mantenemos otra reunión con vosotros y presentar los proyectos, pero cuidadito, porque tienen que ser proyectos excepcionales que estén dentro de las líneas que marcan la línea de subvención de este tercer plan. Y eso es lo que vamos a hacer. Nosotros tenemos las memorias ya hechas, vamos a intentar que estos mismos proyectos entren y los llevaremos la semana que viene al Ministerio. Eso es lo que pasó realmente, no lo que dice un periódico, no lo que dice un alcalde o no lo que dice un sindicalista. Eso es lo que pasó ayer tarde. No hice ningún tipo de declaración porque creo que no debo hacerla, porque creo que las cosas tienen que venir por su peso y cuando vengan o lleguen es cuando tenemos que decirlo. Posiblemente después de lo que estoy diciendo aquí, posiblemente a lo mejor entremos en el tercer plan. No porque el Ministerio retarde esto, sino porque sí da tiempo de sobra. Bueno, ya lo veremos. Bueno, pero si me dejas hacer una exposición breve o intentar por lo menos que todo el mundo conozca la cultura. Perdón un momento que yo termine. Entonces lo que le estoy diciendo, que como a mí no me gusta lanzar las campanas al vuelo, no me gusta, y me gusta hablar de las cosas cuando realmente están en fase de ejecución o a principio de ejecución, pues es cuando tengo que decirlo. Si tengo que aclararlo, lo aclaro aquí en el pleno ante ustedes, el Partido Popular y Izquierda Unida. Eso es el resultado de la reunión de ayer y de la reunión de ayer. Pero de todas maneras me parece absurdo y me parece incomprensible que a 2 días de la firma del acuerdo nos llame todo el mundo, que todo el mundo nos quiera convocar, que todo el mundo quiera solucionar los problemas, que todo el mundo se quiera apuntar al carro, que vamos a ver que eso fue una convocatoria de ACON a los alcaldes. Y mirar el revuelo que se ha liado. Y todo el mundo, gracias a mí están los alcaldes de aquí. Perdón un momento. La convoca un grupo independiente. Un pequeño. Me da igual. Un pequeño. Por favor, no me quiere interrumpir. Pero por favor, no me quiere interrumpir. Entonces, ¿esto qué clase de pleno es? No me interrumpa, por favor. Ya le he dicho que no me interrumpa 14 veces. A la 15 no la aguanto ni una más. Es que ya se lo he dicho 14 veces. Es que pierdo más tiempo diciéndole que no me interrumpa que explicándolo. Así que haga el favor de comportarse y tener un poco de respeto cuando estamos hablando. Le estoy diciendo que fuimos convocados, que esto era solamente una convocatoria de ACON a los alcaldes. Que esa convocatoria fue a petición de un grupo independiente o un grupo político o como quiera llamarlo, me da lo mismo. Yo no quiero apuntarme tanto, que me da lo mismo que fuera por usted, por otro grupo independiente o por el Partido Popular, que me da igual. Es exactamente lo mismo. El caso es que se nos convoca, y se nos convoca a los alcaldes, y se arma un revuelo de ir para las narices, y ahora todo el mundo quiere apuntarse al carro. Gracias a mí los alcaldes fueron, gracias a nosotros los alcaldes fueron, gracias a no sé qué. Le puedo decir que a lo mejor de un grupo político puede ser que partiera la idea de invitarnos a la asamblea, pero de ustedes sí que no partió. Eso lo tengo clarísimo, que Izquierda Unida no tenía ni idea, no sabía ni dónde estaba. Izquierda Unida, por favor, Izquierda Unida no tenía ni idea de que había una reunión con ACON y sabían. Y ahora resulta que ustedes son los que, gracias a ustedes, los alcaldes hemos ido Oviedo. Bueno, pues me parece muy bien, si usted se quiere apuntar tanto, me parece muy bien, en su cuerpo lo tiene, pero que la gente sepa que gracias a usted no se ha movido ni un dedo, porque no lo movió estando la alcaldesa, así que lo vamos a ver ahora que no está en la alcaldía. Porque ya le digo que estos planes, estos proyectos que usted presentó, excepcionales, están en el cajón de la basura, y que el Partido Popular no hizo ni puñetero caso, y que ahora que se ha retomado el gobierno con un gobierno socialista, es cuando nos están haciendo caso. Y posiblemente, le digo, posiblemente podamos estar incluidos en el tercer plan, que ya creo que sería suficiente motivo de alegría, porque serían algunos millones de euros que podrían entrar en la comarca.
posiblemente, cosa que estaba perdida. Entrar en el tercer plan estaba perdido. Y gracias a un gobierno socialista con una poca de sensibilidad, pues posiblemente nos incluya. Bueno, yo puedo hablar de algo, no puedo nada, ¿no? ¿Verdad que no? Claro que no. Ya he hablado todo lo que tenía que hablar. Pues yo le voy a decir nada más. Si no podemos pliego de condiciones no diga en nada, en el ni pliego de podemos condiciones. participar en este debate que creemos importante para el pueblo, si no podemos contar la versión de la gestión de Izquierda Unida, ante la actitud dictatorial de un alcalde que ha engañado al pueblo, pero es que no me la va a dar en la vida porque usted no quiere escuchar la verdad y la gente lo sabe. Usted no quiere saber la verdad. Y es lamentable que usted haga eso en democracia. En democracia que usted eso es lamentable. Que no se lo digo, papá, me da la sensación que quiere usted irse. Porque es que vamos. Pues sí, porque si usted no respeta a un grupo de 4 concejales que representa al pueblo y que tiene derecho a intervenir y a turno de réplica y usted no se lo da, no permite que hable, a ver. Primero le voy a decir, usted que busca la unidad lleva ya un rato hablando solo descalificando la gestión de una persona para luchar por este pueblo. Tantas veces, me da la vergüenza llamarle la atención tantas veces. Está bien, hombre. Ya es que me da Ya vergüenza. está bien, porque es que que respete esta que está aquí está luchando igual que usted más. Y sabe usted ha ido con su billete pagado del ayuntamiento. Y nosotros hemos ido allí a defender este pueblo, a Asturias, haciendo un sacrificio. Usted ha hecho poco sacrificio. Lo hemos hecho los que no tenemos un ayuntamiento que nos pague se lo el podía dinero. haber ahorrado porque no pintó ahí nada. Se lo podía haber ahorrado. Eso es. Se lo podía haber ahorrado. Usted busca la Porque no me unidad, dejaron ni entrar. pero usted busca la unidad, eso es falso. Y están las fotografías y todo el mundo ha visto donde hemos estado en una reunión. Bueno, señora previa. Rubio, por favor. Y usted busca la unidad y la trata así a la oposición. Señora Rubio, Usted no ¿podemos está engañando continuar? al pueblo, usted no quiere unidad. Señora Usted no Rubio, quiere que se haga ¿podemos nada. continuar con las preguntas? ¿Podemos continuar? Usted puede continuar, pero nosotros le decimos que en este punto del orden del día, al menos yo me marcho, porque es que yo no puedo estar en un pleno donde usted, voy a la charla o voy a lo que tenga que ir, por lo menos donde me respeten. Usted no sabe respetar, hombre. Porque usted no sabe respetar. Luego no diga Es lo único que tenía que hacer, luego no le diga que no respetar. le contestamos las preguntas. Será porque no quiere. Luego no diga que no le contestamos las preguntas. Partido Popular. Eso es lo que viene a Partido Popular. no descalificar. Gente que a mí no te está cobrando. Pero que pongan abandona. Gente de la Sí, asociación. Y si bueno, me tendría que dar por escuchar al concejal que él se merece un respeto, cosa que usted no tiene a la oposición. Pero si me voy no escucho al concejal. Lo siento, pero como usted, si no se da cuenta, pues que no está en lo que tiene que estar, porque es que llevo llamándole la atención para que no interrumpa desde que empezó el pleno, y es usted la que interrumpe. Si usted fuera como debería de ser y guardara el respeto a cuando intervenimos, pues no habría que llamarle la atención. Pero como no lo guarda nunca, no es el primer pleno, son todos los plenos, en la que el respeto usted se lo deja en su casa. Partido Popular. Lo primero que tengo que decir es que la unidad se consigue persiguiéndola, no hablando de ella. La foto de Facebook del ayuntamiento solo aparece el alcalde del Partido Socialista, cuando fue más gente a la reunión. Pero bueno, ahora le contesto. En segundo lugar, enhorabuena por pertenecer al partido más bueno del mundo, porque busca unidad, pero más para decir Partido Socialista. Al margen de esto, paso con el turno, que es lo que hemos venido. Tengo dos ruegos, primero antes de hacer la pregunta, tengo dos ruegos. Uno es a ver si en algún plan, con alguna subvención o con el equipo estime, hacer una zona donde los animales puedan correr, se puedan... Lo tenemos pensado, Felipe, y tiene ciertos emplazamientos donde lo tenemos pensado. Cuando entra al municipio por el viario de la Nacional, por el polígono, Sí. desde el centro lúdico hacia la parada de autobús hay un triángulo de terreno que está desaprovechado y que ahí no se va a hacer construcción alguna porque por morfología es imposible. Entonces ya hemos barajado varias ocasiones en preparar eso para un común recinto de un parque canino. El segundo es que se diga a la
empresa adjudicataria en la obra esta del diario del ayuntamiento, que tenga cuidado con los cortes de agua o que avise previamente, porque estamos sufriendo, los vecinos que vivimos por la zona estamos sufriendo mucho. Ya se lo corte de hemos agua, comunicado. y es que no, es sin previo aviso, no puede hacer la comida, no puede lavar, o está lavando desde abajo de la mitad. Bueno, esos son los arreglos. Luego, en cuanto a la escuela, en la escuela de los niños de infantil, 3, 4, 5 años, ya, yo creo que ya lo hablamos, que falta el timbre, que no hay timbre, o sea, tiene que acceder por abajo y demás, y yo creo que es una pérdida de tiempo. Falta el timbre, que está el timbre pero no funciona. La puerta de entrada está apoyada con cadena, no tiene cerradura, y eso yo creo que es bastante con buena cerradura. Las pintadas que hay en la fachada, que yo creo que se podía, no estoy diciendo hacerlo muy bonito, pero pintar que no ponga unas palabras un poco feas para unos niños que están empezando casi a hablar. Yo creo que esa es una de las partes más importantes en la calidad actual. El suelo de la entrada, por donde acceden los niños por arriba, también está levantado, junto con la alcantarilla. Tiene el hormigón que tiene, la torta de hormigón está levantada y la alcantarilla está medio doblada. Y luego la alcantarilla del patio, ahora es imposible hacerlo, lógicamente, porque hay los niños, pero yo creo que se debería de pensar en o hacerla más grande o ir más a desatrancarla, porque es que se pone una balsa de agua, lo que en el patio los niños no pueden salir, están así. Unos niños de 3, 4 y 5 años están metidos en clase, que es una barbaridad. Bueno, la pregunta es que si se pretende o se va a cometer me han comentado vecinos del Hoyo que hay un camino, el camino del Valle, que está encima, está un camino que va a Doña Rama, y que se han venido ya varias veces a decirlo, que se arregle el camino porque no pueden, es un camino público y no pueden acceder a su finca por la aceituna y demás, y estando en la zona que está, pues la verdad es que lo necesitan con urgencia. Se le ha dicho, bueno, a mí me han dicho que primero no se estaba haciendo la calle Calatrava y que no fueron, y que luego se empezó la calle Calatrava y lógicamente pues eso se ha dejado un poco en el olvido. A ver si, la pregunta es que a ver si se puede de alguna forma escapar, no sé cuánto tiempo tendrá el trabajo. Sí, ahora te cuento, Felipe. Pero bueno, que se tenga bien llevar esa mejora. ¿Se está haciendo algún plan o algo referente para paliar el paro en el municipio? La última vez que miré los datos de paro en el municipio, éramos el segundo municipio de Andalucía con más paro. Yo creo que deberíamos empezar desde el Partido Popular, si así lo estimáis. Hay que crear un plan, hacer algo, porque la situación, creo, vamos, ya está en un ranking. Segundo, yo creo que dice mucho. Y porque ya sé los comentarios posteriores, ahora mismo nos encontramos con 425 parados, pero sé que ha descendido desde 2015, si me va a responder que con izquierda me da más, pero lo que quiero es que en este último año ha incrementado el paro. Lo que quiero decir es que no se puede seguir esta senda, que no podemos ser el segundo municipio con más paro de Andalucía por habitante, y que debemos paliar esta situación y esta sangría, porque lógicamente tú dices que hay muchos más muertes que nacimientos, aunque haya más censo, pero yo creo que el paro y las pocas oportunidades que se dan en el municipio para propiciar un empleo tanto autónomo como por cuenta ajena, creo que es una de las claves en las que hay que trabajar. Por mi parte. Bueno, empiezo por la última, en cuanto al desempleo, yo no son esos datos que tengo, y más por los planes de empleo que hay ahora y que llevamos desde más de medio de año, me parecen que no concuerdan con la realidad, pero bueno, sí te puedo decir, que no es de ningún periodo. sí te puedo decir
que actualmente la situación en la que se encuentran los ayuntamientos es muy complicada para los parados de los municipios. No sé si tienen noticias de las últimas modificaciones que se han hecho con la oferta genérica SAE, lo saben. La oferta genérica SAE, donde ahora la oferta se publica en la página web del SAE. Hay durante 5 días de exposición, cualquiera que entre se puede vincular a esa ocupación si es menos de 3 meses en la provincia y si es más de 3 meses el mismo SAE abre el abanico a toda Andalucía. Es decir, que tú puedes ofertar una oficial de primera para 4 meses y se pueden presentar en toda Andalucía. Entonces, el ayuntamiento hemos manifestado nuestro malestar porque es cierto que no es agradable que vea gente de fuera trabajando en tu municipio cuando realmente el trabajo lo estás haciendo en tu municipio, lo estás pagando con dinero de tu municipio y con tus impuestos. Entonces, bueno, están intentando averiguar a ver de qué forma se puede adaptar esa nueva modificación para que no perjudique al ayuntamiento. Pero luego con la nueva ley de contratación estamos en la misma. Estamos en la misma. En la obra del hoyo la está haciendo una empresa de ¿dónde? De Montilla, aunque ha metido aquí 2 personas, después de mucho insistirle, pero sale el concurso, quien mejor oferta y más barato es el que se queda con la obra. Y tiene que ser así por narices, porque tiene que ser por narices. Pero eso es con la ley esta de contrato. Pero es que te cuento más, porque no adelanto nada con contártelo, pero tarde o temprano la oposición y todo el mundo se va a enterar. Hay una empresa, el Bermés fue el único pueblo que se acogió con la Junta de Andalucía al convenio para la limpieza de los montes públicos. El único pueblo de Bermés. Y resulta que nos enteramos que hay 5 trabajadores que están buscando alojamiento en Bermés y son de Cádiz, porque vienen a trabajar los montes públicos. Inmediatamente llamo a la delegación, inmediatamente llamo a la empresa, inmediatamente llamo a todo el mundo. Y me dicen que esa obra se la ha adjudicado a ellos y que ellos tienen su personal, pero que van a intentar reducirlo al máximo y que por favor le demos lo más rápidamente posible una relación de trabajadores que manejen motosierras o sean peones de montes forestales cuando han trabajado otra vez. Entonces, por eso se puso en la página del ayuntamiento que se estaba buscando trabajadores de esa característica para hacer un par de cuadrillas. Pero vamos, si no te das cuenta, porque yo me enteré de casualidad que estaban buscando aquí, bueno, pues a lo mejor te ves ahí 15 o 20 personas trabajando que son de Cádiz y aquí los están parados, ¿vale? Eso por un lado. Luego, yo te digo que habrá muchos parados, pero que yo y el concejal de obras nos vemos negros para buscar trabajadores a empresas que nos licitan y que no encontramos. ¿Por qué? ¿Quieren trabajar al ayuntamiento 15 días por la ayuda? No lo sé. Pero que cuando realmente una empresa, y son muchas las que nos dicen, necesitamos 2 oficiales de primera, no encuentro oficiales de primera. Es que no lo encuentran. Que no lo encuentran. Que te lo digo yo. Conductores de camiones. Necesito conductores de camiones. Fulanito, menganito. Y a nadie le interesa. Yo es que no sé. Yo creo que no quiero empleo público. Entonces, quiero empleo, un plan más ambicioso. Entonces, no sé lo que te digo. Si hay obras que se están ejecutando en el municipio y no encontramos oficiales de primera, pues no habrá tantos oficiales de primera parados, ¿no? Digo yo. No encontramos, porque no encontramos. Y además te lo puedo asegurar y puedes consultar. Que no encontramos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Realmente hay tantos oficiales de primera parados? ¿Realmente están trabajando y no están dados de alta y costan como parados? Pues no lo sé, pero lo cierto es que si hay parados de oficiales de primera y no encontrarlos ninguno, algo está pasando. Entiendo lo que te estoy diciendo. Crear un plan de empleo es fácil, es factible, y con la colaboración de quien quiera que está el Partido Socialista, para sentarlo y debatirlo. Un plan de empleo no se está haciendo solamente aquí, se está haciendo también a nivel comarcal. Pero que es muy desagradable que tengamos esas cifras y que luego no encuentre gente. No todo el mundo, porque habrá quien me escuche hoy, habrá quien me escuche esto y estará diciendo, es que yo quiero trabajar y no me da trabajo. Pero no es eso, es generalizando. Es difícil encontrar gente cuando están pidiendo camioneros o oficiales y no encuentra, y luego la tasa de desempleo es la más alta. Yo no lo explico de todo, pero bueno. Pero que eso pasará en otros municipios. No pasa en todos los municipios, no pasa, no. Los cortes de agua son imprevistos, porque normalmente están avisados de que cuando vayan a cortar avisen. Cuando se va a cortar porque se va a hacer un enganche o algo, se avisa. Pero normalmente a lo mejor se está picando la máquina, pum, y revienta una manguera,
se quedan sin agua. ¿Quién más perjudicado? Pues son sobre todo a los comercios, la peluquería, que es la que nos avisa, oye, que se ha cortado el agua. Le da agua en un momento, lava las cabezas que tenga que lavar porque está la mujer del día y luego hacen los empalmes. Pero se intenta hacer de la mejor manera posible, pero a veces son imprevistos que surgen y que no se pueden solucionar en el momento. Y lo del colegio, vamos. María Eugenia, después de mantener una relación, una reunión con el AMPA, le da una serie de desperfectos que hay en los colegios, ¿vale? Esa relación se la transmito yo a los trabajadores del ayuntamiento, que obviamente no lo pueden hacer todo de golpe y la van haciendo de manera paulatina porque no hay día que no suba ningún imprevisto, ¿vale? El tema de la pintura, te comento, el tema de la pintura nos hemos puesto en contacto con empresas especialistas en obtener la pintura del ladrillo. Los presupuestos los recibí, no sé si fue ayer o antes de ayer, y son bastante elevados. Entonces vamos a hacer una prueba de si con una lija especial somos capaces de, sin profundizar mucho en el ladrillo, sacar la pintura. Si probamos en un ladrillo que no se vea y vemos que daña lo que hay en el ladrillo, pues tendremos que recurrir a la acción más cara. Después, el tema de que tú has comentado, la serie de desperfectos de alcantarillado y demás, todo eso está controlado, pero el problema más grande que tenemos ahora mismo allí es una fuga de agua, no sé si tú lo conoces el tema. Bueno, pues en la escalera de subida desde el patio de abajo al patio de arriba, eso siempre está manando agua de allí, y nosotros encauzamos, hicimos una obra, encauzamos y parece que el tema se solucionó, pero este verano, de manera casual, nos encontramos allí y empezamos a pipozos por ver cómo estaba el tema y vimos que seguía saliendo agua y que nosotros teníamos arriba todo controlado, no había ningún tipo de pérdida, ningún baño, estaba todo perfecto y ya deducimos que es que el problema es las tuberías pasan por debajo de las escaleras. Las escaleras le hemos medido que se han asentado entre 10 y 15 centímetros. Entonces lo que nos tenemos es que ese hundimiento ha roto todas las tuberías. Lo que vamos a hacer, no sé si te habrás dado cuenta, desde la caseta municipal hemos tirado un nuevo ramal de agua y le vamos a dar agua por arriba. Vamos a hacer una regola por la universidad y le vamos a dar agua al bloque de arriba desde la caseta municipal y así eliminamos todo el tramo de tubería que pasa por debajo de la escalera y tenemos controlado el agua. Entonces, esto es lo prioritario porque es que estamos tirando agua. Una vez que esté esto arreglado, pues ya comenzaremos con los arreglos que sabemos que existen, que hemos ido a verlos. Hemos medido también el tema de los pilotes de, no sé si la visera que hay de hormigón en el patio de arriba, tiene unos pilotes, los pilotes también le hemos buscado una empresa de seguridad que nos va a vender un macarón acolchado para ponérselo alrededor y en fin, lo vamos a poner también en la guardería y vamos a hacer una serie, porque eso estaba previsto, pero que antes tenemos la fuga de agua que es lo más urgente ahora mismo. De esta forma, yo lo que quiero también decir, como los escritos vienen a mí, que es mi área, los escritos llegaron a nosotros a mediados de septiembre, como hablando ahora mismo estamos en el 26 de octubre. Yo lo he trasladado al área suya y por eso no lo he explicado, porque él es el que tiene el contacto, yo no me meto en su área. Me lo trasladan a mí, tanto Lampa, además creo que Lampa fue para 1 de octubre, el escrito, y desde el colegio de los desperfectos mediados de septiembre cuando empezó el curso. Estamos hablando hace un mes. Él lo tiene hace 3 semanas. Nosotros llevamos con el tema del agua el agua hace 2 que es lo semanas. primordial ahora mismo, que están arreglando porque es que tienen que abrir el agua por la mañana, por la tarde, al mediodía cerrarla abajo, cuando llega la limpiadora tiene que volver a abrirla y cerrarla cuando sea. Entonces, claro, han estado buscando la solución y demás, y lo demás, pues en cuanto puede, el otro día me estuve yo consejo, me estuvieron trasladando los profesores de francés, sobre todo lo de la red y demás, y ese problema, eso lo conozco yo porque el problema es los movimientos, sobre todo porque las rejas de arriba se arreglaron en el alcantarillado, lo que son las rejillas se arreglaron hace 2 años, o a principios del año pasado, no te sé decir exacto. El problema es el movimiento que tienen los terrenos en el colegio de arriba, son muy pronunciados. Y entonces las alcantarillas, porque abajo se pusieron nuevas hace 3 años y no había problema ninguno. Pero las de arriba se han arreglado ya y sigue habiendo. Entonces están viendo cuáles también. Aunque lo arreglemos ahora, eso dentro de X meses va a tener. Sobre todo esto. Porque no deja de ceder el terreno para abajo. Bueno, y el tema de los caminos te cuento, Felipe. Hemos tenido la máquina rota, yo qué sé qué decirte, 1 mes y 20 días.
Vamos, roturas que se van arreglando y van, pero la gorda ha sido casi 2 meses hasta la máquina parada por el bote de expansión que se ha roto. Vamos, que esto no que me lo estoy inventando yo, que quiera puede ir al taller y puede preguntar, vamos. Y nos han enviado 3 piezas de la máquina y ninguna valía, porque la que nos enviaron antes que se rompió estaba en garantía, entonces, obviamente, que tiene que enviar la empresa el bote de expansión porque que se ha roto estaba en garantía. Nos han enviado 3, ninguno valía. Mira, ya le hemos dicho, mira, igual por otro lado, porque es que no podemos tener la máquina más tiempo para. Nos han enviado otro, se la ha colocado, funciona bien, pero hemos tenido el problema de la calle Calatrava. Yo a la gente que viene con los caminos, yo sé los caminos que son prioritarios, que son los que tienen una explotación agrícola, los tengo vistos, los tengo más que estudiados. El acopio está hecho ya en el Antolín, nada más que para ir cargando. Hemos sacado además una carbonilla que tiene una granulometría mejor que la que teníamos, y es lo que vamos a echar. Pero claro, hasta que no acabemos con Calatrava, no podemos empezar. Yo sé que la temporada de aceituna, eso lo sé yo, es a finales de noviembre, y para esa fecha tienen que estar los caminos de explotaciones olivareras arreglados. Así que yo a la gente, hombre, transmitiré tranquilidad, que eso se va a arreglar, que al final de mes estará arreglado. ¿Vale? ¿Hay una pregunta por ahí? Bueno, si no hay más preguntas, se levanta la sesión.